Muy buenas noches, programa 37 do noso básquet, martes 28 de octubre. Entre otros argumentos, en este programa tendremos la pizarra de Pablo Abuín, la laetada de Río Breogán tras la derrota en Barcelona, la entrevista. En este caso, comenzamos con los presidentes y con nosotros estará Diego Regueira, presidente del Ourense Baloncesto. También, como no, Miguel Maceda, una vista al pasado y al presente, tanto en su Ferrol como en Arón, como entrenador, etcétera, etcétera, en su bagaje. Zoe Hernández vuelve a las pistas con el Durán Máquina de Ensino. Analizaremos también lo que es la jornada en esa propia competición. Después de esta pausa, comenzamos. Y como no, comenzamos como siempre con el análisis de la Liga ACB y Primera Federación de la mano de nuestro analista, de Paco Trigo. Hola Paco, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues sí, vamos a empezar. Una jornada que, como en las anteriores, predominio de victorias locales. Solamente el Casademont fue capaz de ganar a domicilio, incluso, la mayor parte de los partidos pues con relativa comodidad. Empezamos por nuestro equipo, el Río Breogán, Barça 100, Río Breogán 85, un Breogán que compitió bien 3/4. El Barcelona, con todo, comenzó a un gran nivel, un 67% de porcentaje de tiro de 3 en el primer cuarto, que le llevó a una ventaja de 10 puntos, a pesar, como decía, de que el Breogán no jugó mal. En los siguientes cuartos, el equipo de Lugo tuteó a los culés, pero al final se impuso la calidad del físico y algunas imprecisiones por parte del equipo gallego. Destacar la actuación de Claywood, 21 puntos, 16 de valoración y un 71% en tiros de 3. A Parra, que fue decisivo en la rotura del partido en el último cuarto, 22 de valoración. Y por el Río Breogán, Alonso y Brankovic fueron los jugadores más destacados. Continuando con los partidos del sábado, Iopos 99, Covirán 90, una trabajada importante victoria del Lleida, que en el último cuarto mantuvo renta sobre los 10 puntos. En los cuartos anteriores estuvo más igualado el resultado. Covirán pagó el pobre porcentaje en tiro de 2 y la actuación de Jean y Pauli por los locales fueron las más destacadas. Destacar de la misma manera Batemont como generador, no tanto por los puntos, repartió 7 asistencias. Por el equipo visitante, destacar la actuación de Valtonen y de Bozic. La Laguna Unicaja, un partido a priori más igualado, 95-79 al final, más cómodo de lo previsto. Sin duda el 50% en tiro de 3 de los locales y los muchos balones perdidos por los visitantes fueron factores determinantes en que incluso los locales llegasen a ganar 42-24 en el descanso. Una vez más, destacar a Xarmadini y a Marcelinho Huertas por el equipo de Tenerife y a Pérez y Balcerowski por el equipo visitante. En el último partido del sábado, el Burgos-Casademont, única victoria, como decía antes, a domicilio, 89-102. Los zaragozanos ganaron todos los cuartos y en todos los cuartos se fueron a 25 o más puntos. Los factores clave, pues el pobre porcentaje de tiro exterior de Burgos, el dominio de la zona y un factor humano, Robinson, 24 puntos, 36 de valoración, que fue el jugador más determinante. Por los locales, Corbalán y Mendel fueron los más destacados, con 18 de valoración. Ya en la jornada del domingo, Girona venció al Dreamland 85-81. Mejor porcentaje de tiro y rebote fueron las armas que permitieron a Girona llevar la iniciativa durante casi todo el partido, pero siempre sin grandes márgenes. Destacar por los locales a Martínez y a Juan Fernández, con 18 de valoración, y por el equipo canario, Brusino fue el más destacado, con 19 puntos y 22 de valoración. UCAM Murcia venció a Baskonia 89-84. La superioridad local llegó incluso a un 49-38 en el descanso. El mal porcentaje en tiro de 3 de Baskonia fue compensado por mayor incidencia en el juego interior y un trabajo defensivo más fuerte en la segunda parte que les permitió irse acercando. Con todo, al final la victoria cayó para el equipo local. Destacar
por este equipo a De Julius, 25 puntos y 30 de valoración, y por el equipo visitante a Kurups, 15 puntos y 16 de valoración. El Surne Moraván, 81-71, mal inicio del Moraván, que condicionó el desarrollo de todo el partido. Surne manejó diferencias en torno a los 10 puntos o superiores. El rebote y la defensa local y la poca aportación de jugadores clave del Andorre fueron factores determinantes en el resultado final. Destacar por el equipo ganador por Surne a Jaworski con 20 puntos y 14 de valoración. El Valencia Juventud, a priori el partido más interesante de la jornada, y así lo fue, victoria local 102-90. Valencia llevó casi todo el partido la iniciativa, pero con márgenes cortos. En el tercer cuarto, como a mitad del tercer cuarto, sí que hubo un punto de inflexión, sin duda motivado por tanto el mal porcentaje en tiro de dos de los visitantes, un 30% frente a un 100% del Valencia en ese cuarto, como en los rebotes, 10 del equipo local por 3 del Juventud, lo que llevó a un parcial de 28-16 en ese cuarto, un más 12 que a la postre fue la diferencia final. Destacar por el Valencia Taylor con 17 puntos y 22 de valoración, también a Pradilla, y por los visitantes Hunt y Rubio fueron los más destacados. En el último partido de la jornada, Real Madrid venció al Baxi 87-75. El Madrid dominó en todos los cuartos, pero por pequeños márgenes. Baxi estuvo en el partido pues, prácticamente hasta el último cuarto, a pesar de su mal porcentaje en tiro de tres, un 22%. Fundamental en este partido fue Tavares, que anotó 16 puntos, tuvo 39 de valoración, 5 tapones, 14 rebotes, sin duda un jugador diferencial. Por el equipo visitante, Golden, 18 puntos y 18 de valoración, fue el jugador más valorado. Así las cosas, la clasificación, pues quedan dos equipos invictos, la Laguna Tenerife y Valencia, y 4 equipos bueno, que van a la zaga con una derrota. Al final de la tabla pues queda solamente el Covirán, que aún no ha estrenado su casillero de victorias, y hay 6 equipos, entre ellos el Breogán, que van con una victoria y 3 derrotas. Pues récord de Real Madrid, uno más en su extensa carrera de éxitos, en este caso 35 partidos consecutivos en casa sin perder. Y nos vamos con Primera Federación, victoria meritoria de Leima, victoria importantísima en un partido espectacular de Obradoiro, y Ourense, que no pudo ser en este caso. Pues sí, empezamos precisamente por Ourense, que perdió con el Alega Cantabria 87-66, y realmente el COP jugó 2 partidos, uno hasta el descanso con 44-41, el equipo metido, pero a partir del descanso, pues una pájara, una sola canasta en juego en el tercer cuarto llevó a que el parcial de la segunda parte de este partido fuera un 43-25. Nada que ver con un partido entre semana en el que vencieron en la Copa de España. Destacar dentro de lo que se pueda a Martín Fernández y a Rafa Lisboa, y por el equipo local a un ex de Ourense, que es Samu Rodríguez, que anotó 20 puntos y 34 de valoración. El Leima venció 82-97 al grupo Ureta Tizona, un partido más complicado de lo que refleja el marcador, porque incluso en el último cuarto jugaríamos de 69-75, incluso con 71-78 se produjo la lesión de Cayo Pacheco, pero bueno, el equipo coruñés mantuvo la calma e incluso abrió el marcador definitivamente. La superioridad en el tiro de tres, la superioridad física y la defensa fueron las armas que utilizó el equipo coruñés. Se produjo el debut de Radonjic, y destacar pues, a Tiam y a Jacobo Díaz por los vencedores y a Huelves por el equipo de Burgos. Y en el partido más igualado de la jornada y el que acaparaba más la atención entre dos gallos de la competición y encaminados al ascenso, Movistar 78, Monbus 79, un partido muy igualado, 2 cuartos para cada equipo. Parecía que el Estudiantes iba a llevar la victoria en los últimos minutos, llegó a tener márgenes de 6 puntos y parecía que controlaban el juego, pero no sé si por una cuestión de fe, de ansia, el hecho es que un parcial de 2-10 metió de nuevo al Monbus en la pelea, y al final unas imprecisiones del equipo local, perder un balón y una falta en los últimos instantes facilitó que Marcelo anotase el tiro que dio la victoria. Destacar por el equipo local a Salín con 19 puntos, y en el equipo compostelano a Quintela y Barrueta fueron los más destacados.
Así las cosas, pues bueno, Monbus se está acercando a la cabeza de la tabla y igual al perder directamente un rival, el Movistar. El resto de los partidos se impuso la lógica, excepto en uno, el Melilla Super Agropal Valencia, que perdió 80-75, a sorpresa entre uno de los líderes y el colista. Un 28-19 en el último cuarto fue definitivo. Destacar por el equipo melillense a Poirier, que capturó 19 rebotes, y a Herón con 21 puntos. Así las cosas, solo quedan dos equipos invictos, aunque Leima con una victoria más, 5 victorias consecutivas. Flexicar Fuenlabrada, 4 victorias, ya descansó, y a continuación, con 4 victorias y una derrota, Palencia y Movistar. Luego ya viene un paquete de equipos con 3 victorias, donde se encuentra el Monbus Obradoiro, y el COF con 2 victorias, 2 derrotas, pero ya también habiendo descansado. Cierra la competición el Palmer, que aún no conoce la victoria en lo que va de temporada. Un abrazo, Paco, muchas gracias como siempre. Vamos con una pausa y empezar a desmenuzar el partido Fútbol Club Barcelona Río Breogán. Buenas noches. Salud. Pues abrimos el melón de ACB, partido Fútbol Club Barcelona, Río Breogán, y como siempre, 2 situaciones ofensivas, 2 defensivas, con nuestro maestro, con nuestro coach, Pablo Wing. Muy buenas, Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues vamos con ello, pues. Bueno, pues nada, partido muy interesante el disputado en el Palau, que dejó muchas variantes tácticas, muchas situaciones por parte de 2 grandes entrenadores. Comenzamos por la parte defensiva de Breogán, donde bueno, tuvo que defender muchísimo tiempo, algo que no es nada habitual en la Liga Endesa, que es situaciones de poste bajo continuos. El Barça buscó tanto situaciones tras bloqueo indirecto, de lo que llamamos los entrenadores cross-pick, bloqueo diagonal para balón interior para Schengelia, situaciones de poste bajo para Satoransky, para Clyburn, bueno, multitud de situaciones en las que Luis Casimiro y su staff técnico optaron por defender 2 contra 1 al poste bajo, sobre todo con la situación de Schengelia a su mano derecha, su poste bajo hacia su lado derecho, en donde negaron su jugador, que normalmente era Bakary Diba, negaba la penetración al centro y llegaba a la ayuda de 2 contra 1 por línea de fondo, con ayuda de otro jugador del lado contrario, teniendo que el jugador georgiano elegir si poner el balón con pase en el lado contrario, si atacar el 2 contra 1 por el fondo y ponerle en la esquina, si buscar un corte del lado contrario. Bueno, creó durante muchos momentos del partido dudas a los jugadores barcelonistas. Sí que es verdad que al final jugadores de tanta calidad como es Clyburn, por ejemplo, pues fueron capaces de meter tiros incluso bien defendidos, ¿no? Otra situación que se produjo mucho durante el partido fue, pues bueno, la defensa de bloqueo directo breoganista. Vale, pues fue lo que los entrenadores llamamos el quick show, ¿no? El pívot breoganista saltaba como a una especie de show pues muy corto, muy rápido, que muchas veces era muy alejado del jugador manejador barcelonista, lo cual permitió al Barça mover el balón fácilmente por líneas exteriores, ¿vale? Ya ocurrió el día de Valencia, poca presión al balón bajo mi punto de vista y muchos tiros liberados por parte del Barça. En la segunda parte, Breogán intentó ajustar un poco mejor esos
esos tiros. Y esa situación, bueno, con el regreso, digamos, tras el show ese del pívot, tras el regreso lento de pívos nuestros, como es el caso de Brankovic, pues provocó una ventaja muy clara de Youssoufa Fall en las recepciones interiores tras pase abierto, ¿no? Tras triangulación, por así decirlo. El Barça movió el balón por fuera y buscaba a Youssoufa Fall en esas continuaciones. Nos hicieron bastante daño. En lo que es la parcela ofensiva, también el Breogán dejó cosas muy interesantes. El Barça defendió muchas situaciones de bloqueo directo lateral por parte de Russell o de Cook. Defendió la defensa que conocemos los entrenadores como ICE, en el que el jugador, en vez de tener una posición defensiva protegiendo la canasta, cambia la posición defensiva para negar el bloqueo y enviar al jugador de balón contra su compañero interior, ¿no? Entonces el Barça provocaba ahí unas situaciones de 2 contra 1 que en muchas ocasiones fueron perfectamente leídas por el Breogán. Recuerdo un pase para un tiro de Jordan Sacco desde tiro libre. Recuerdo una situación muy bien leída por Cook en la que provocó un 2+1 de Clyburn, metiéndose delante de su defensor. Recuerdo algunas situaciones en las que Breogán, ante esta defensa de negar, cambió el ángulo del bloqueo y bloqueó hacia la línea de fondo, provocando también unas situaciones de ventaja. Bueno, en general estuvo bien atacado esta defensa por parte de los de Luis Casimiro. Vale, luego, a mí me gusta mucho cómo ataca Breogán la defensa de cambio. Recuerdo varias situaciones en las que Russell estaba defendido por jugadores como Vesely o como Fall o como propio Schengelia, y Breogán siempre trata de hacer como lo que se llama el bloqueo Ghost, fantasma en inglés, en el que Kurucs muchas veces o Francis Alonso fintan que van a poner un bloqueo directo a Russell y se abren rápidamente para buscar tiros, provocando dudas en la defensa rival. En esta ocasión pudimos ver un par de detalles en los que Russell, ante esa defensa del grande, recibió un bloqueo directo por ejemplo, de Francis Alonso, que en vez de bloquear al propio Vesely, bloqueaba a su propio jugador. Entonces, cuando Barça iba a cambiar de nuevo para volver a defender a Russell con otro jugador, Russell estaba de repente solo para bien buscar el tiro abierto o buscar la penetración y generar juego. Entonces, me pareció un detalle muy interesante que Breogán intentó contrarrestar ese cambio de Barcelona con ese bloqueo en vez de bloquear a Juan Russell, bloquear a su propio hombre por parte de Francis Alonso para generar esa ventaja. Y nada, muchas más cosas, pero con estos detalles son con los que nos quedamos. Pablo Wing, como siempre, maestro, muchas gracias. La semana que viene más, y después del partido contra Covirán Granada también mucho que desengranar, ¿no? Ya está Robert Anidos, está Eros López esperándonos para empezar la remontada de Río Breogán. Una pausa y vamos con ello. Buenas noches. Pues continuamos con el partido Fútbol Club Barcelona Río Breogán, y en este caso con lo esperado, ¿no? Con la detada, con el maestro Robert Anidos, con Eros López, y vamos a por ello. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vais? Vamos con una síntesis primero del partido. Bueno, de inicio el Barcelona marcó territorio desde el triple, empezó muy bien con un 6 de 9 en el primer cuarto,
Kell, y sobre todo con Kleinburg, ¿no? Que nada más salir del banquillo catalizó el juego del Barça con 8 puntos en muy pocos minutos. Y luego hacían daño Parra y Sengelia, generando en ese baloncesto por interior, ¿no? Sin embargo, el Río Brogan supo detectar una debilidad que era en la defensa azulgrana en la pintura y en las segundas ayudas, insistiendo mucho en ese pick and roll en el centro y aprovechándose mucho de Danko Brankovic, que jugó muy bien, a lo mejor el mejor encuentro, digo, en ACB, ¿no? de este jugador con el Río. Si te parece, Robert, vamos a escuchar precisamente a Luis Casimiro hablando sobre ello y también un pequeño análisis del encuentro. Sobre todo está con muy buena actitud, está trabajando muy bien, está intentando mejorar y bueno, yo creo que él tiene puntos en las manos, es un jugador con habilidad y con buen tacto para anotar, como ha demostrado hoy, y tenemos que seguir intentando que vaya mejorando más las situaciones defensivas, de rebote, de dureza. Tenemos que seguir intentando que mejore, pero es un jugador que creo que nos puede ayudar bastante. Sí, creo que hemos jugado un buen partido, sobre todo los 3 primeros cuartos, y yo creo que al final ellos han conseguido demasiadas canastas fáciles en el último cuarto, me refiero, y eso nos ha hecho, bueno, pues un poco desajustarnos, no estar tan competitivos como hemos estado en los 3 anteriores cuartos, donde yo creo que sido más sólidos, y ahí nuestra defensa no ha estado tan sólida. Ellos se han pasado muy bien el balón, el Barça se ha pasado muy bien el balón, ha sido capaz de anotar cerca del aro, con tiros abiertos también, y bueno, y eso yo creo que nos ha hecho, bueno, pues perder el estar ahí en el partido hasta el final. Creo que durante esos 3 primeros cuartos el acierto y el talento de varios jugadores del Barça pues ha hecho que no estuviese más delante, con unos tiros de mucho mérito, y sin embargo en el último cuarto hemos concedido, aparte de seguir ellos metiendo tiros de mérito, pues hemos concedido bastantes canastas fáciles, cosa que, bueno, que tenemos que mejorar, sobre todo en ese último periodo. Bien, pues sí, la verdad es que, hombre, a los entrenadores no les gusta, ¿no?, ejemplarizar a un solo jugador, siempre hablan del equipo, pero está claro que cuando en el Brogan juega bien el 5 grande, pues todo es un poco más sencillo, ¿no? Sobre todo porque arrastra las defensas hacia adentro y los exteriores, en este caso, en este tramo de partido que estamos explicando, con Aranitovic y con Alonso haciendo daño en la transición o con tiros rápidos desde fuera en el extra pass, pero claro, eso todo viene si el juego interior intimida, si el juego interior arrastra, ¿no? Luego, este juego muy bueno que tuvo el Breo en el segundo cuarto, pues le permitió un parcial de 3-16, creo, que forzó 8 pérdidas de balón al Barça. Tuvimos una circulación muy fluida de balón y eso pues nos permitió igualar un encuentro, incluso ir por delante de forma continuada. Aunque al final, bueno, es una reacción final antes del descanso, puso con una ventaja mínima al Barça. Y luego, ya en el, digamos, tercer cuarto, en verdad el Barça, claro, viendo cómo este Breo estaba jugándole de tú a tú en muchos minutos, empezaron a subir sus líneas en defensa. Un equipo con mucha envergadura, con mucho físico, con mucha movilidad. Entró Fall, que nos hizo daño, anotó 11 puntos en esos momentos. Entonces, a partir de ahí el Barça empezó a dominar en el rebote y a partir de ahí ya con ese dominio pues empezó a tener más confianza en esas primeras y en esas segundas oportunidades. Y a nivel individual ahí nos hizo bastante daño Kleinburg,
que llegó por esa altura del partido a tener 21 puntos con 5 de 7 en triples. Cuando el Barça estaba atascado, pues salía la genialidad de Kleinborg y la verdad es que nos hizo daño. En cambio, el Breo se mantuvo en el encuentro, pues gracias a la entrada en los focos de Cook, que es un jugador que cuando logra imponer ese físico o ese movimiento en bote que tiene tan agresivo, aprovechando su corpulencia física, entra muy bien, y de Francis Alonso, que la verdad es que es el mejor jugador del Breo hasta la fecha, con mucha diferencia, y las buenas lecturas de Mabra, ¿no? Que en ese momento, pues en realidad pues acabamos el cuarto con una desventaja pues de 5 puntos y con la sensación de que venga, vamos a competir, vamos a buscar ese momento, ¿no? Estamos en el Palau, perdemos de poco, estamos jugando bien, hay buenas sensaciones, pues vamos a intentarlo. Pero en el último cuarto, y aquí viene el pero, claro, ahí se vio un fiel reflejo que para ganar estos equipos grandes tiene que ser el día, ¿no? Porque en realidad ya entró la profundidad de rotación del Barça, que el Brogan, que es menor, lógicamente, el factor físico también tan importante, y al final incluso, bueno, entramos en un parcial de 12-5 que realmente rompió el encuentro. Encima Willy Hernán Gómez entra en el minuto 29 porque de repente entra Willy Hernán Gómez, coño, si no sabíamos ni que estaba aquí, y nos mete 8 puntos en pocos minutos. Es el Barça y yo creo que en realidad cogimos, jugamos bien hasta el final. Yo creo que eso es muy importante para un equipo porque ahora viene pues el Granada, que hay que ganarles. Entonces esa dinámica de jugar bien, pues de competir hasta el final. Y bueno, el Barça Hablaremos al final... ahora, Robert, hablaremos después del partido contra Granada, que también se incorpora nuestro compañero Mario Torres de Radio Marca Granada. Seguimos con el Breo en este momento. Entonces, al final el Barça pues ganó de 15, el Brogan metió 85 puntos en el Palau, jugando bien por momentos. Pues bueno, fue un partido. Y a destacar, bueno, en la parte nuestra, Francis Alonso, indudablemente, 17 puntos, regular, aportando tiros, ritmo, liderazgo por veces. Brankovic, con sus 15 puntos y ese dentro fuera, incluso hasta llegó a meter un triple, le daban el balón dentro, giraba sin bajar el balón y la metía. Y luego esta pareja Cook-Dibba, que creo que si ellos juegan bien, el Brogan es un equipo, digamos, temible. Yo quería, poco hay que añadir, pero quería añadir una cosita. En el tercer cuarto me pareció que el Breogán mostró su versión más inteligente. Creo que el juego ofensivo del Breogán, sobre todo con los dos hombres que decía Robert, con Francis y con Keandre Cook, creo que demostró que a veces no hace falta anotar de 3 para recortar un partido, sino con muy poquito, con voy a sacar una falta, voy a sacar un tiro libre. Al final en ese cuarto creo que el Barça se fue a las 10 faltas de equipo, una cosa así, y supieron hacer daño, minar un poco en ese sentido al Barça. Creo que el Breogán hizo 30 minutos muy buenos. El problema es que para ganar al Barça, al Madrid o al Valencia necesitas hacer 40 excelentes. Creo que el Breogán hizo un gran partido, compitió de tú a tú y presentó una grandísima batalla al Barça, pero que claro, ese arreón en el inicio del último cuarto del Barça es que no había más margen de respuesta, con Willy Hernán Gómez entrando tan entonado al partido y con un Joel Parra que para mí fue capital, es un encuentro increíble en ambos lados de la pista, poquito puedes hacer. Y el Breogán yo creo que puso todas sus armas, peleó hasta el final y creo que es un encuentro del que la afición se ha marchado muy orgullosa y que enseña brotes verdes. Danko Brankovic en ataque ha estado muy bien, cada vez pasan más balones por él y eso es una gran noticia para el Breogán. Keandre Cook
ha empezado a despertar también, hizo un tercer cuarto en el que, como decíamos, mostró muchas de sus virtudes a la hora de entrar al aro, a la hora de leer, de ser inteligente buscando la falta. Francis Alonso es la mejor noticia del mercado de fichajes del Breogán, sin duda alguna. Está en un nivel superlativo y creo que estas buenas noticias, más las buenas noticias que se dieron en Zaragoza, hacen que el Breogán llegue muy bien para este sábado. Pues ahí lo dejamos, hacemos una pausa y hablamos justamente de eso, de este próximo sábado a las 21 horas en el Pazo Universitario. Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3. Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe a amar. Pues como estábamos comentando, sábado 21 horas en el Pazo, Río Breogán y recibe al Covirán Granada. Mario Torres de Radio Marca Granada. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás una vez más con nosotros? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues preparando ese partido importante de este fin de semana, porque Covirán Granada llega con ese 0-4, ninguna victoria todavía para Ramón Díaz en ACB, en su debut al frente del equipo rojinegro. Sensaciones no son las mejores, pero sí es cierto que la llegada de Lluís Costa pues le ha cambiado un poco la dinámica al equipo, la cara también, los entrenamientos están siendo muy diferentes con el base catalán y el otro día se pudo ver un Covirán diferente que al menos compitió los 3 primeros cuartos frente a Lleida en un pabellón que bueno, ya sabemos todos cómo es y si ya es caliente el de Lleida, ya sabemos cómo es el Pazo. Eso suena muy bien, Mario, pero cuéntanos algo. Venga. Bueno, lo que te puedo contar es que se está mirando en el juego interior. No sé si dará tiempo a que llegue una pieza más al partido de este fin de semana en el Pazo. Se ha llegado ese base como es Lluís Costa y a partir de ahí pues son 14 licencias las que tiene ahora mismo Covirán Granada. Tiene que haber 2 descartes. Uno para mí, claro, va a ser el de Mike Space, que llegó para ser el base titular del Covirán Granada, estrenándose también en ACB y obviamente no ha salido bien. El jugador americano para Covirán Granada y luego el otro jugador descartado pues bailará entre Pera Tomás, que el jugador bastante veterano que solo ha participado en uno de los encuentros el otro día en casa, el último partido en casa disputó 21 segundos únicamente, y luego Edu Durán, que todavía no ha tenido la oportunidad de debutar con el Covirán Granada. Al final yo creo que esos son los 2 descartes claros de Ramón Díaz y a partir de ahí, foco importante el de Matt Thomas, defensas muy pendientes de él, lo vimos en la primera jornada con Adam Hanga, estuvo pendiente y secó perfectamente al americano. Posteriormente también lo hemos visto en otros encuentros, pero sin ir más lejos, el otro día frente a Lleida en un partido flojo del americano fueron 20 puntos. Luka Bosic está siendo el jugador referente de Covirán Granada, generando desde el poste bajo tanto para él como para el resto de sus compañeros, y luego la propuesta de Ramón Díaz, que el ataque es muy rápido pero no le está sirviendo en esta competición ahora mismo y va a tener que readaptar esa propuesta de juego que tenía porque quería mucha velocidad y ahora mismo sus bases titulares tienen 35 y 32 años. Entonces yo creo que el estilo de juego va a cambiar mucho y volvemos a lo mismo. El equipo no defiende. Si no defiendes no puedes atacar, no puedes correr, que es lo que quiere Covirán Granada. Así que todo empezará desde atrás, todo empezará desde la defensa y a partir de ahí veremos qué juego o qué plantea tanto Ramón Díaz como sus jugadores. Sí, eso es justamente lo que te iba a decir, ¿no? A mí este Covirán Granada le veo a ratos muy bien, pero que no finaliza los 40 minutos porque sobre todo es que no defiende. Y en esta ACB, si no defiende, lo que va a defender tiene este componente físico que yo lo traduzco a dinero. O sea, si quieres jugadores físicos y buenos, tienes que tener dinero para comprarlos. Y si no los tienes, pues tienes que intentar jugar con lo que tienes, ¿no? O sea, dices, vamos a ver, ¿qué tenemos? O sea, porque jugar no vamos a jugar bien los 40 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, y así estamos todos por abajo. No esperarás ganar, a ver si me explico. Sigue con el 0-4, ahora 0-5, tú te vas tranquilizando y vamos viéndolo. Luego el equipo. O al revés, aparte No, de la al revés, alegría que no, me al llevaría revés, de ver el Lugo, me llevo la victoria también. Exacto. Luego, el mejor que tenéis, pues,
es Luka Bosic, porque además genera muchísimo, aparte de que él anota. Me gusta mucho Valtonen, a mí, es un jugador que es muy, muy bueno para mí. Y Matt Thomas, para mí, es un superclase. Es más, no sé ni cómo pudisteis ficharlo, ya me lo contarás algún día con los licores cafés esos. Y luego, con Lluís Costa, creo que será otro Covirán Granada. Sí, cambia por completo, porque al final Lluís te genera para el resto de compañeros, cosa que Covirán Granada no tenía, porque Jonathan Russell pues, te puede aguantar 20-25 minutos, pero hemos visto en los minutajes de Micah Space cómo ha ido reduciéndose poco a poco y eran los de Russell los que iban subiendo. Incluso en algunos momentos Jovan Kraljic era el que estaba ayudando en esa posición de 1, pero obviamente Lluís Costa te genera, aparte de puntos, el otro día 9 puntos, es la visión del juego y lo que involucra al resto de sus compañeros, porque ya directamente tienes un generador que te puede anotar y te puede asistir, y es un foco más ofensivo que le estás quitando ese foco de atención a jugadores como Matt Thomas, como Elias Valtonen, y al final genera también posibles errores defensivos del contrario para que jugadores importantes de Covirán Granada, como he mencionado que es el americano, pues pueda tener esos tiros liberados que no está encontrando, porque al final Matt Thomas es un jugador que necesita que le generen esos lanzamientos, y en Granada lo que está haciendo en las últimas jornadas es ser él quien se los genere. Y entonces a raíz de ahí también es lo que le está costando entrar un poco en el juego al Covirán Granada. Y bueno, os pongo aquí un dato que estaba consultando antes. En el histórico en ACB, Lluís Costa tiene como tercer rival favorito en valoración al Breogán, así que un fichaje que llegó en el tiempo que no tenía que llegar. 2 jornaditas más tarde no estaba mal, pero bueno, no sé cómo veis esa llegada y si crees que ya contra el Breogán pues probablemente tenga mucho más peso en la rotación. Tuvo el otro día peso en la rotación frente a Lleida y os lo digo, tuvo un entrenamiento en Granada. Realizó un entrenamiento, hizo la sesión de tiro en el Barris North y a partir de ahí fue a jugar y ya vimos cómo jugó. Te mete 9 puntos Lluís, pero también lo que te genera. Yo creo que con esta semana de adaptación nos lo decían tanto desde el cuerpo técnico de Covirán como los propios jugadores. Hemos tenido entrevista con ellos esta semana y nos lo comentaban. No ha cambiado por completo la dinámica. Es un líder, que también le hace falta al Covirán en el vestuario. Es un líder, ha llegado para liderar, pero oye, que la gente no se quede con la imagen del Lluís Costa de hace 2 temporadas, que estuvo a punto de ir a la ventana FIBA si no llega a ser porque del retiro. Pero es cierto que es un jugador que a nivel de vestuario ha llegado para liderar, a nivel de compañeros se lleva muy bien con ellos, y el otro día que pudimos ver el entrenamiento, os puedo decir que fácilmente el mejor del equipo de Ramón Díaz entrenando. Y la clave del Brogan, ya que hablamos en clave Brogan, yo creo que el Granada tendrá que valorar cómo contener este caudal de juego que este Río Brogan puede ofrecer, porque yo creo que tiene más rotación, o sea, que los jugadores 8, 9, 10 están a un mejor nivel que los tuyos, ¿no? El problema es que ahora mismo Covirán Granada está jugando con 8 jugadores, 9 jugadores a lo sumo. Jugadores como Iván Arrocochea no están pisando la pista, aunque el otro día sí tuvo un poco más de influencia. Travis Mooning tampoco está jugando mucho. De hecho, en la noche del domingo subió a sus redes sociales una fotografía donde decía: extraño jugar al baloncesto. Es decir, públicamente soltó ese comentario. Es que las redes son la leche ahora. Pues se vino arriba un poco el de Bahamas y soltó ese comentario en redes sociales, que me consta que no ha sentado muy bien dentro del vestuario y dentro del club, por supuesto. Y luego al final, pues eso, jugadores como Edu Durán, como Pera Tomás, que no están teniendo esa rotación, esa influencia en el juego como se podría esperar. Babatunde, para mí, está rindiendo a un nivel mejor de lo que se esperaba, honestamente. Me parece que está siendo el mejor 5 que tiene Covirán Granada a apenas los 8 minutos que pisa la pista. Y luego Hankins es un jugador que cuando está en la pista y está concentrado es diferencial, pero la pena es que de los 20 minutos que puede jugar, concentrado está únicamente 3. Entonces es verdad que muchas veces se le ve muy perdido y oye, o coge el ritmo como pasó en la jornada número 2, donde creo que anota 14 puntos y 12 rebotes, o te puedes encontrar un Zahankis que te hace menos 5 de valoración. Pues tiene mala pinta esto, ¿eh?
es una situación delicada. De ahí Mario, que también vendes bien. esté mirando un poco el mercado interior por lo que pueda pasar. Ya que cuentas mercado, y este programa sabes que es para Galicia, Onoso Basket, ¿habrá algún jugador descartado por Granada que venga pronto para aquí? ¿Para Galicia? Creo que sabes cosas, ¿eh? Todavía no está descartado, pero puede ser que Mike Space vaya para allá, concretamente al Obradoiro. Sé que las posturas están muy cerca y yo creo que es cuestión de días que se termine de cerrar esa incorporación del base de Covirán Granada que pondrá rumbo a tierra gallega. Yo creo que deja una tierra muy buena, pero tampoco está tan mal a donde va, ¿no? Lo comprobarás este fin de semana. Robert, ¿nos jugamos entonces la paellita o no? Yo creo, a ver, ahora juegas y hay que ganar, ¿no? Pero creo que el hecho de jugar en casa, este tipo de partidos, es muy, muy importante, es un factor. Y creo que este Breogán, que además viene de jugar a un ritmo muy fuerte, ¿no? Ha tenido que jugar con Valencia, ha tenido que jugar con Barcelona, viene de entrenar y de competir muy potente. Y yo creo que, bueno, son de estos encuentros que están marcados en rojo, que no solamente es de que si ganas o pierdes, sino de cuánto ganas y de cuándo pierdes. Entonces, creo que es importante que el Breo gane y yo creo que, bueno, que aprovechando ese factor cancha, creo que lo podrá lograr. Yo tengo una última pregunta, porque creo que, o sea, este año es muy diferente en Granada porque falta Pablo Pin. No sé cómo estáis viviendo esta nueva era dentro del equipo. A ver, yo voy a decir cómo empezaron bueno, al final cuando empieza la temporada suelen hacer justo la semana de inicio, aquí en Covirán Granada, una rueda de prensa, un desayuno informativo, donde tanto Óscar como presidente, Eloy Almazán como director deportivo y Ramón como entrenador salen a hablar con los medios. Y lo primero que dijo Óscar fue: le agradecemos a Pablo y a Zamo todos los años que han estado aquí, pero se acabó la época de Pablo. No es que no queramos saber nada de ellos, pero oye, empieza Ramón Díaz, vamos a hablar del segundo capítulo de este libro de Covirán Granada con Ramón al frente. Es verdad que ha cambiado mucho, tanto estilo de juego como estilo defensivo, como, bueno, han cambiado muchas cosas en Covirán Granada con la llegada de Ramón. Para mí, algunos aspectos positivos, obviamente, y otras cosas, pues bueno, que con Pablo eran diferentes y al final también hay que adaptarse. A nivel, por ejemplo, de staff, ha subido. Han llegado personas nuevas al cuerpo técnico, el estilo de juego, por ejemplo, ha cambiado muchísimo y son cosas que, bueno, que en Granada hay que acostumbrarse a esta nueva etapa de Covirán Granada, pero que no me parece mal. Yo el único problema que veía cuando se anunció lo de Ramón no era la plantilla, sino el entrenador. ¿A qué me refiero? Ramón me parece un fantástico entrenador, pero no tiene experiencia en ACB. Y de hecho yo creo que eso le está pasando factura porque a él lo comentaba el otro día en rueda de prensa. Para mí es un máster continuo, estoy aprendiendo continuamente. Todos los días, pues tanto a nivel táctico como a nivel de gestión de grupo, estoy aprendiendo mucho, porque también él se basa en todo lo que ha aprendido en Estados Unidos y en México sobre todo. Y está intentando implantar esa parte de esa cultura americana en el Covirán Granada. Y yo creo que ese mix puede estar bien, pero oye, vamos a ver hasta qué cierto punto. Eros, ¿qué? ¿Nos jugamos o no? A ver, yo soy a mí no me gustan estos partidos jugarme nada. Yo no sé si porque soy bastante pesimista o no, pero son Ay, me partidos cago en la mar. que son especiales en el sentido de que creo que pueden pasar muchas cosas. Ya sabes que te vas a jugar las habichuelas contra ese equipo y el otro también lo sabe. O sea, es un partido en el que ambos van a ir al 200% y donde van a ser pequeños detalles los que decidan. A partir de ahí, ¿me juego la paella o no? Pues yo no soy mucho de jugarme las cosas y menos en estos partidos, ¿no? Pero bueno, es un partido Mójate, que... hombre, mójate. No, A Eros, ver. tú no te jodes la comida, haces muy bien. Eso. Yo creo que estos partidos son casi cara o cruz, de decir, al final son
muchas cosas las que pueden pasar, muchos factores que entran en juego. Entra en juego el estrés del 0-4, entra en juego decir, si lo dejo 0-5 ya son 2 más, son 2 de ventaja. Entra en juego el, uy, cuidado con el average. Pero finalmente entra mucho en juego, sí, pero tu pasta... No, yo no me juego... Sí que no es sé cierto, mojarme. es lo que dice Eros, ¿no? ¿Verdad? Estamos en la jornada 5 y llamar a este partido que ya sea un partido de enorme relevancia, pero es que sí la tiene. O sea, es que el Granada si pierde se pone 0-5. Dependiendo de cuánto pierda es el average que tendrá que remontar en la segunda vuelta, y el Brogan es que también si pierde se pone con 1-4 y sí, jugamos bien y somos unos fenómenos, pero 1-4 y encima tendríamos el average en contra un Granada que siempre hay que tenerlo en cuenta, porque en Granada, ya sabéis, en la segunda vuelta van allí a la Alhambra, tienen el dinero ahí al lado de la fuente aquella de los leones y siempre fichan algo, entonces hay que tener cuidado con ellos siempre. Y siempre pegan algún campanazo en las últimas 5 jornadas. Mario, para ir concluyendo, antes, que te desplazas a Lugo este fin de semana, lo cual va a ser un placer, y si Dios quiere cenaremos juntos, con lo cual, amigo mío, ¿tú por qué equipo pones la pasta? A ver, voy a ser un poco casero y voy a tirar por Covirán Granada y yo creo que la llegada de Lluís va a ser muy importante. Yo creo que va a estar ahí una de las claves del encuentro, si no la clave, porque al final es un jugador que para mí es diferencial dentro de la plantilla de Ramón. Sobre todo si llega el momento final del partido y consigue juntar a Lluís y a Jonathan Russell en pista. Juntando esos dos, esa pareja de base, en el juego, y por ejemplo Matt Thomas, Elias Baltonen y sobre todo va a ser Zach Hankin, porque esto lo hace mucho Pablo. Pablo mandaba mucho al 4 a Elías y jugaba con un quinteto muy pequeño, y en el 5 ponía a Mignoa. Y en este caso no está Mignoa, pero sí está Luka Bosic. Entonces podemos encontrarnos que en algún momento Ramón juegue con ese quinteto chico, y a partir de ahí Covirán Granada puede generar mucho, porque Bosic lo ha demostrado en esta última jornada, incluso con Bujanache jugando en el 4 y en el 5 ambos jugadores, y a partir de ahí con ese small ball han sacado muchas ventajas. Así que yo creo que ahí puede estar una de las facetas importantes de la victoria de Covirán, y de hecho me voy a arriesgar y voy a poner un +4 para el equipo rojinegro. Vale, pues yo me voy a arriesgar y te voy a decir que si palmas, invitas tú al pulpo a la gallega, y si no, en caso contrario, cuenta con mi invitación. Estoy de acuerdo, venga, apuesto por eso. Tú lleva dinero por si acaso. Por si acaso, no me Ya no pierdas, tú lleva dinero. Robert, un abrazo grande. Eros, un placer. Y Mario, buen viaje y nos vemos este fin de semana en esta tierra, en Lugo. Un abrazo para todos. A vosotros, compañeros. Y continuamos con la entrevista de la semana con el presidente de Ourense Baloncesto después de esta pequeña pausa. Continuamos con la entrevista de la semana. Una vez que hemos presentado para vosotros los 4 entrenadores gallegos de máximo nivel masculinos, empezamos con los presidentes. En este caso recibimos a Diego Regueira, presidente del Ourense Baloncesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado. Gracias Hola, a vosotros André. por invitarme. André, muy buenas. ¿Cómo estás, Nacho? Andrés, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Me quedo justo para empezar con unas palabras tuyas de comienzo de esta temporada, ¿no? Diciendo que esta es una sociedad anónima deportiva y yo me encargaré de la sociedad anónima. Moncho López y su staff lo harán por lo que respecta a la deportiva. No me meteré en nada relativo a tema de fichajes. Tenemos una valoración presupuestaria de este año y un proyecto a 3 en el que creemos que podemos implicar a empresas y entidades públicas. Las reconoces como tuyas estas palabras, ¿no? Sí, más o menos algo así se lo dije a Moncho en nuestra primera reunión. Yo evidentemente estaba en el consejo, pero bueno, entendía que desde el puesto de dirección o de presidencia debía dejarlo claro. Es decir, aunque me gusta el baloncesto y soy muy aficionado y practicante de baloncesto, pues lógicamente entiendo que como profesional cada uno debe hacerlo lo mejor que sabe. Y dentro de nuestras posibilidades, pues voy a intentar gestionar al club de la mejor manera posible y lógicamente, pues Moncho como entrenador, ¿qué os voy a decir? Un auténtico crack y como persona maravilloso también. Andrés, vamos allá. Hola, Diego, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Hola, Diego. Mira, tu trayectoria en la junta directiva del COL, la verdad es que ha sido rápida, ¿no? Al final, desde de socio, miembro de la junta directiva y ahora presidente. ¿Qué te encontraste cuando llegaste el primer día al despacho de presidente Club Ourense Baloncesto ahora en verano? A ver, no me encontré prácticamente nada que no me esperase a nivel infraestructura porque la conocía. Es decir, llevaba un añito, menos de un año, llevaba 8 meses en el consejo y la verdad que Eduardo siempre fue muy transparente con nosotros y no había nada nuevo para nosotros, entre comillas. Pero sí me encontré una situación de responsabilidad que no conocía. Es decir, al final la cara visible es el presidente, aunque la gente que trabaja a nuestro lado es un escándalo de buena como trabajadores y como acompañantes en el Consejo de Administración, pero bueno, la mochila pesa. De las piedras de la mochila, aunque parezca que no, pesan mucho más. Entonces, bueno, es sobre todo lo que me encontré es ese sentido de la responsabilidad, que al final es lo que un poco nos lleva a todos a dar estos pasos y cuando das el paso pues te das cuenta de lo que significa una vez que estás dentro. Hasta ese momento es más una ilusión o más un proyecto o en mi caso vamos una situación casi dada por una circunstancia de que Eduardo bueno, decidió salir del consejo y al final pues me tocó, me recomendaron y aquí estoy. Bueno, una de las partes positivas es que en la asamblea se ha ampliado el consejo de administración, se ve que hay más apoyo, que oye, por fin parece que empieza a haber ese run que hacía hace muchos años. ¿Cómo has conseguido que se amplíe ese consejo de administración, que llegue gente nueva y dar ese pasito adelante? A ver, yo creo que el optimismo es fundamental para que la gente se implique y uno de mis objetivos era vincular no a 3 personas como han entrado Primitivo, Andrés y David, sino vincular a más. Probablemente en las próximas semanas o meses entre algún consejero más o estemos trabajando incluso a medio plazo a meter a más gente porque creo que la fórmula es que sea un consejo de administración amplio, que entre todos conozcamos a mucha gente y presionemos a mucha gente para que realmente les motive participar del Club Ourense Baloncesto. Y a partir de que se motiven, inicialmente estoy convencido que van a seguir, porque nos ha pasado. Yo trabajo en el mundo de la empresa y al final invitas a gente allí y de repente ves el Pazo con 4.000 personas como tuvimos en el primer partido de Liga y dicen, ¡joder, yo quiero estar ahí! Y les motiva a ver a su escudo, su logo, su empresa vinculada a un deporte que yo creo que es súper sano y que tenemos la suerte de participar en un deporte que realmente a la gente lo ve como un deporte útil para vincular a una empresa. Y al final es lo que quiero motivar, de alguna manera, que el empresariado orensano y no orensano, porque estamos trabajando con gente de fuera, con gente que no esté en Ourense solamente, a que realmente les motive implicar parte de su patrimonio en hacer crecer su empresa a través del baloncesto. Hay que reconocer que el optimismo que desprendes es encomiable y más bien viendo los 2 medio chascos que venimos anteriores, ¿no? Pedro hereda, como quien dice, hace varios años, todavía con su
irrupción y salida abrupta. El año pasado con el tema de Air Cargo Booking. ¿Cómo están esas situaciones de Pedro, que es el cuento de nunca acabar, y la situación de Air Cargo Booking, que parecía que era un proyecto, ¿no?, a 3 años, de patrocinio de 3 años, llegó, desapareció, ahora estamos buscando un patrocinador principal? ¿Cómo lo afrontas? Yo creo que es uno de los grandes marrones que te has tenido que comer aquí en la llegada, ¿no? Sí, a ver, Pedro ese marrón ya se lo comió bastante el consejo anterior y por suerte ya hay alguna sentencia y demás que siguen casos abiertos, pero bueno, no quiero entrar mucho en eso, pero sí siento que bueno, era una apuesta por un grupo empresarial que venía a hacer crecer al club y no ha salido bien. Bueno, pues tenemos que heredar esa situación y salir adelante. Sin más, por parte del Cargo Booking, creo que ya lo comenté últimamente y lo dije cuando nos incorporamos. El Cargo Booking es una empresa que viene vinculada a un colaborador nuestro, personal, y que llega, nos hace una propuesta de patrocinio principal, la vemos interesante, sabemos que es una startup luguesa, vinculada mucho a Lugo y al transporte de aéreo, con un empresario que vive ahora mismo en Madrid y que bueno, pues tiene un recorrido. Y esa startup ha ganado algún premio. Por ejemplo, en Lugo a través de la Diputación ha conseguido últimamente una inversión bastante considerable. Del Concello en concreto, sí. Exactamente. Del Concello, perdón. Vale. Yo conozco a Nacho, he tratado mucho con él, me he reunido un montón de veces y la situación ha sido clara. No tenemos la capacidad de poder pagar en tiempo y forma. Vale, vamos a buscar una solución. La solución pactada con varias reuniones conmigo es vamos a pagar, vamos a proponer unas condiciones y pagamos este primer año si nos permitís desvincularnos del año 2 al año 3. Evidentemente, Club Orense Baloncesto es un club de familia, de empresa y de amigos. Lo que no queremos es hipotecar a nadie para que sus familias sufran con la situación que puede generarles un error cometido en una mala decisión vinculada a temas que no vienen al caso, pero que ellos creían que iban a poder pagar formalmente. No han podido pagar el primer año en tiempo y forma, por eso decidimos en junio cortar año 2, año 3, pero sí pagando el año 1. Y eso están haciendo. Es decir, nosotros ahora mismo creo que ya han pagado el 40% del contrato y mes a mes están cumpliendo religiosamente con sus cuotas mensuales. Así que ese no es un problema. El año 1 está ingresado. Ahora estamos trabajando, pues evidentemente, a un nuevo patrocinador principal, muy ambicioso. Nuestro patrocinador principal, estamos esperando, entre comillas, por unas buenas palabras y por unas buenas condiciones, pero queremos que sea un patrocinador de recorrido. De que recorrido e importancia para Orense. Si no puede ser, tenemos plan B y plan C. Llegarán cuando lleguen, esperemos que sea pronto, pero yo estoy trabajando mucho en eso y otros miembros del Consejo de Administración, los nuevos y los no tan nuevos, pues están trabajando mucho en poder conseguir esos patrocinadores que realmente nos den ese salto cuantitativo económicamente para poder llegar a donde queremos. El objetivo, como decía José, no viene puesto sobre un guión. Es decir, ojalá podamos tener capacidad para poder estar en ACB. Ahora mismo es difícil. Evidentemente sabemos que la capacidad presupuestaria del COP no es para estar entre los 4 primeros. Pero bueno, tenemos entrenador para estar entre los 4 primeros sin lugar a dudas. Lo que nos hace falta es conseguir dinero para poder tener capacidad económica para estar arriba. Tenemos unos jugadores increíbles que están trabajando estupendamente. Es un equipo que de verdad os recomiendo venir a ver entrenar porque se dejan la piel, pero lógicamente pues sabemos lo que somos y por lo que trabajamos. Y la última ya, antes de darle paso a mis compañeros. Hablabas en tu presentación de que en 2028, 50 aniversario, objetivo ACB. Jo, eso es lo que todos queremos. Venimos de otro palo, ¿no? Del no ascenso de 2015. Somos como aquí estamos ahí en el Vía Crucis constante. La llegada de esos patrocinadores, ¿tú crees que es el el impulso definitivo, para poder aspirar un poquito más en cuanto a resultados, plantilla y proyecto? Sin lugar a dudas, pero no tengo ningún tipo de duda que la estructura está creciendo de la manera lógica. Es decir, nosotros
creo que, por lo que veo en otros clubes, no tenemos la capacidad estructural para ser un club de ACB el año que viene, que tendríamos que tener un verano de locos. Pero sí estamos creciendo alrededor de, profesionalizando el equipo, estructurando mucho más nuestro trabajo diario, y lo que necesitamos es ese espaldarazo. Tenemos ayuda de Diputación, tenemos ayuda de Concello, tenemos ayuda de Xunta. Lo que necesitamos son esas empresas orensanas o no orensanas que apuesten por Club Orense Baloncesto para llegar. Al final, detrás de todo buen club o todo club que crezca, hay un gran patrocinador. Y al final es eso, lo que tenemos que hacer creer a esos patrocinadores que su dinero está bien invertido en Club Orense Baloncesto y que va a tener un retorno para ellos, porque al final no dejamos de pensar que quien patrocina es por un tema económico, más allá de un tema sentimental. Porque sí creo que el Club Orense de Baloncesto tiene que ser orensanía. Y orensanía también es el empresariado orensano. Eso no tenemos que dejarlo muy claro. Es decir, somos de Orense y la fórmula para que nos vean en el mundo es saber que queremos a Orense. Yo creo que es un buen punto de arranque para que fuera nos valoren. Porque yo estoy orgulloso de tener mi empresa aquí en Orense. Entonces, eso al final le da valor a mi empresa. Porque saben que tengo unos principios y unos valores. Y creo que Club Orense Baloncesto representa los valores que necesita cualquier empresa orensana. Correcto. Ya le paso a mis compañeros. André. Bueno, yo quería preguntar un poquito, hablas de ese crecimiento de Orense que está siendo controlado, estructurado hacia la dirección que queréis, pero quizás lo que puede complicar un poco es lo que no depende tanto del Club Baloncesto Ourense o de lo que podáis disponer de Ourense. Me refiero, la liga está creciendo mucho, están llegando cada vez presupuestos más grandes, más equipos de ACB que llegan a esta liga. ¿Crees que lo que puede ser un poco más complejo es igualar a esos proyectos tan grandes que cada vez están cayendo más hacia esta competición que crece mucho deportivamente? Bueno, mi pregunta es un poco, hablas del crecimiento controlado del Ourense y yo quería preguntarte más si la dificultad es el crecimiento que no es controlado de la liga, de que pues ahora vemos que llegan más proyectos económicamente más fuertes, que crecen mucho, sobre todo proyectos de ACB que caen en esta primera FEP, que son, vamos, un muro en comparación a los que ya estaban. No sé si esa es quizás la dificultad que te encontraste más grande de cara a ese proyecto, esa idea que tenéis de intentar llegar a ACB en un medio plazo. Sí, claro. A ver, es evidente que hay presupuestos 3, 4, 5 veces por encima del nuestro y difíciles de gestionar y presupuestos que inician con una cantidad y en febrero fichamos como si no hubiese un mañana. Asumimos eso. Yo me quedaré con la frase de Moncho que me dijo que con Gijón tenían el presupuesto más bajo de la categoría. Pero supieron fichar a un tal Luis Escola, por ejemplo, con 17 años, apostar por él y ascender. Creo que mi gran tarea, evidentemente apoyada con el trabajo que hizo Eduardo, fue renovar a Moncho. Tenemos a Moncho creo que para rato. Ampliación de contrato, ¿no? Más que renovar, sí. Ampliación un año más, ¿no? Sí, exactamente. 2 años quizá. Era un 2+1 y ahora es un 3 fijo, vamos, hasta 2028. Me gustaría hacerlo indefinido, pero no, de primeras hacer tu primer contrato indefinido, pues igual no quedaba muy bien. Pero sí que es cierto que es una persona que nos puede dar ese vínculo tanto con la afición, como ya lo tenemos, porque es nuestro líder. Pero que al final necesitamos tener esa suerte en los fichajes porque tenemos claro que no vamos a poder ascender teniendo un presupuesto de 4 millones de euros. Ojalá que sí, ojalá consigamos que venga un futuro presidente de Club Orense Baloncesto que adore al COB y que quiera poner dinero de su bolsillo, pero con presupuestos como los que tenemos en la liga, lo que tenemos que hacer es fichar inteligente, fichar distinto, apostar por y a partir de ahí tener nuestro truco de magia guardado, como tenemos en la chistera a Moncho, pues sacar a magia de jugadores. Al final es eso. Puede ser este año, el que viene, el siguiente, pero creo que el paso tiene que ser, el camino tiene que ser por ahí. Poder tener más presupuesto para poder fichar, evidentemente, a mejores jugadores cada año, pero muy difícilmente pensar en
en competir con presupuestos que vienen sobre todo a ACB, porque invierten el primer año, segundo año invierten muchísimo dinero, porque tienen una estructura ya montada de ACB que les ha ayudado muchísimo. Entonces, bueno, debemos ser inteligentes en el proceso y a partir de ahí soñar. ¿Por qué no? Es decir, lo que os decía, Moncho ascendió con el presupuesto más bajo de la categoría. Vamos a ver, no siempre es fácil, pero por trabajo no va a quedar. Seguro que no somos el presupuesto o tenemos el presupuesto más alto de la categoría, pero probablemente tengamos el consejo y el equipo técnico y los trabajadores del club con más ilusión de la categoría. Y después, antes de dar paso a Nacho, también quería preguntarte, mencionaste al principio de la entrevista un poco esa mochila de piedras, ¿no?, que cogiste al principio, que tienes que cargar por ahora muchas cosas. No sé hasta qué punto el Moncho ayuda un poco a aliviar esa carga, al ser alguien de toda la vida ayudando a un presidente nuevo, ¿no? Y sobre todo, si la clave crees que también está un poco en encontrar más gente que te ayude a llevar esa mochila. Sí, a ver, nosotros, Sergio Pérez, nuestro gerente es un trabajador incansable. Tiene conocimiento de baloncesto, evidentemente no os voy a decir quién es como es jugador de baloncesto, pues es un trabajador incansable, realmente, con muy buen feeling con Moncho, trabajando mano a mano, y Moncho me dijo, yo lo que tengo que es dar soluciones, no más problemas. Me lo dijo nada más empezar y sé que va a apoyarme y tiene todo mi apoyo, evidentemente, pero es que al mismo tiempo yo me siento arropado. Y hablando claro, no conocía la política hasta que me metí aquí. Yo, evidentemente, presento mis empresas a licitaciones, pero casi todas fuera de Galicia. Pero conocía a Diputación y Concello y ambas entidades me ayudaron. Y con la Xunta he estado en deporte y me han ayudado. Todo el mundo quiere que el Club Ourense Baloncesto funcione. Al final es algo que es patrimonio. Y es patrimonio de nuestra ciudad y nuestra provincia y nuestra comunidad autónoma. Al final yo viajo mucho y me voy a Sevilla y la gente conoce a Coren Ourense y recuerda a Coren Ourense. Pues eso es lo que tenemos que hacer, es decir, que Ourense Baloncesto, Club Ourense Baloncesto o como nos llamemos en un futuro, pues que sea reconocido y que guste, y a partir de ahí pues creo que no es un problema. El equipo y cuerpo técnico me ayudan muchísimo, minimizan mi trabajo un montón. Después hay cosas que evidentemente tenemos que lidiar y que la mochila está ahí y el sentido de la responsabilidad, sobre todo el sentido de la responsabilidad, es muy relevante para cualquier tarea de dirección. ¿Qué pasa? Que hay que saber llevarlo. A veces hay que coger la mochila y dejarla en una esquina y respirar, y otras veces pues cargar con ella por una cuesta arriba aún. Buenas noches, Diego. Estabas hablando antes un poco de ser el equipo offside, ¿no? Es decir, al final estamos viendo que estas competiciones en los últimos años siempre hay un equipo, el año pasado fue Cartagena, siempre hay un equipo que está ahí que nadie cuenta con él y que al final aparece, se mete en los playoffs y mete en complicaciones a los favoritos, ¿no? Imagino que te gustaría que fuera Ourense este año, ¿no? Porque yo lo pienso y digo, bueno, a lo mejor no está en el tren de los favoritos, en esos 3-4 equipos que a priori le puedes dar ahí, pero ¿por qué no? Con el plantel que puede tener y sobre todo con el entrenador que tiene, puede ser el equipo outside de este año. Sin duda, yo creo en ello. Es decir, evidentemente deciros que vamos a estar entre los 4 primeros es, vale, es un sueño, pero es quizá más utópico porque es difícil tener una constancia. Nuestro equipo juega bien. Nuestro equipo, evidentemente no os voy a comentar la segunda parte del sábado, que fue una pena, que al final siempre es complicado jugar contra un equipo con muchas bajas, con una descalificante, es difícil. Dejémoslo ahí y nosotros nos hemos equivocado un montón de cosas, pero bueno, pero es que es aprender, es un equipo muy joven que tiene que tener un recorrido. Moncho me lo dijo a principio de temporada, el año pasado empezamos increíble, estuvimos líderes durante varias jornadas y la primera vuelta fue espectacular. No había ningún pero ahí. Nosotros estuvimos a punto de ser ese Cartagena, con un par de victorias más y no haber tenido un bache, hubiésemos sido ese Cartagena el año pasado, pero seguramente dando miedo.
porque hubo momentos en los que jugamos muy bien. Y este año hemos tenido ya 5 partidos y que hemos jugado 3 muy bien. Y 2 hemos jugado mal tramos de partidos. Y es lo que tenemos que confiar en eso. Es gente joven que está experimentando, es decir, nosotros tenemos un Isaac que va a ser una estrella de esta liga, si sigue trabajando así, y evidentemente que pedimos, está empezando, ahora mismo es nuestro segundo base, pero que tiene una capacidad brutal, es decir, vamos a confiar en él. Diego Seixas está en el mismo camino, Sergio Huguet, Martín Iglesias, Martín Fernández, es decir, tenemos una serie de jugadores que van a ser referencia en esta liga durante muchas temporadas. Pues Moncho va a hacer de ellos estrellas de esta liga, estoy convencido. ¿Qué pasa? Que tenemos que darles tiempo, tenemos que confiar en que hemos sabido elegir y a partir de ahí crear un vínculo con la afición que dure mucho tiempo. Y una más por mi parte. Es algo que parece que la tenemos ahí, es una competición que es la Copa España esta, ¿no? ¿Qué opináis los directivos, los presidentes al respecto, ¿no? Porque no sé yo hasta qué punto, siendo entrenador, tener una competición entre semana, con equipos cortos, ¿no? Pues eso, venimos de jugar el sábado, Copa el miércoles, volver, no sé, incluso como a vosotros, ¿cómo os viene esta competición? Porque a la vuelta de la esquina vuelve a estar ahí. No sé qué opináis de este formato también, si es bueno o es malo para estos equipos. A ver, no os voy a decir lo que vamos a gastarnos en el viaje a Ibiza, porque no estaba en nuestro presupuesto. Claro. Pero si evidentemente lo conocéis, Moncho es rey de copas en Portugal. Pues vamos a por ella, evidentemente. Es decir, vamos a por ella y vamos a por la Final Four. Tenemos el camino que queremos para llegar a la Final Four. Después de la Final Four es el equipo que mejor llegue, que más ganas tenga, que tenga más suerte en esos momentos. Sabéis cómo es la Final Four en Euroliga, conocéis la Copa del Rey de baloncesto, pues de ACB, pues esto es una cosa similar. Puede que le podemos ganar a cualquier equipo, a un partido se le puede ganar a cualquier equipo. Pues son 2 partidos, 2 finales y ya está. Vamos a por ella. No pensamos en perder un partido para no clasificarte. Evidentemente, a nivel tesorería, tenemos la suerte de que jugamos en Mallorca el domingo y el martes en Ibiza. Y ya nos quedamos allí y vamos a poder entrenar allí tranquilamente y nos ahorramos algo de dinero. Pero es un lujo el hacer esto. El invertir unos viajes más, ya estamos calculando si pasamos a Ibiza, nos puede tocar Logroño o León, que ya decimos ojalá gane el León y tal, por desplazamientos, pero al final supone eso. Pero una vez que estamos, a por ella. Y yo se lo dije a Moncho y yo también, estoy llamando a Julio Bernardes para que nos eche una mano para organizar la Final Four en Orense. A Julio le mandamos un abrazo que nos sigue semana a semana desde la Federación Gallega de Baloncesto. Digo, ya para casi ir acabando, cuando estuvo Gonzalo, área social del club, hemos hablado del tema del músculo propiamente del aficionado, ¿no? Muy importante que haya siempre detrás una afición que apoye y respalde al club. ¿La campaña de este año de socios es la que estabais esperando? Sí, creo que vamos a hacer récord de los últimos años. Es decir, nosotros ahora mismo pasamos ya los 1.700 socios, esperamos llegar a los 2.000 ahora en este próximo mes. El objetivo estaba ahí, es decir, ya tenemos más socios que el año pasado. A final de temporada y nosotros la campaña de invierno nos fue muy bien porque lógicamente hicimos un temporadón los 4 primeros meses y el aficionado se subió al carro. Queremos que se suban ya, es decir, ahora mismo nosotros hemos crecido muchísimo a nivel de socios. Creo que hace 3 años teníamos 1.000 socios. En 3 años hemos duplicado el número de socios. El primer partido de liga metimos a 4.000 personas en el campo. Vamos a intentar hacer lo mismo en el segundo. El objetivo es ese. Y la única fórmula que tenemos es empresas orensanas que confíen en nosotros, empresas que quieran patrocinar al club y que quieran participar del club y empresas que vean que hay 5.500 personas en el Pazo cada fin de semana. Eso es lo que tenemos que conseguir y lo que tenemos que conseguir es que venir al Pazo sea atractivo para todo el mundo. Que la gente quiera estar en la puerta esperando a que abran las puertas porque se lo van a pasar bien. Porque su familia va a venir a gusto, va a estar a gusto, porque van a disfrutar. Lo que queremos es eso. Y a partir de ahí vamos a hacer todo lo posible para que la gente sienta que cuando llega el fin de semana quieran participar de este evento.
Y ya, Diego, para despedirnos aquí todos, ¿cuál sería el objetivo realista de Diego como presidente para este final de temporada? Cuando llegásemos al mes de mayo, junio, ¿cuál crees que sería el...? No digo el ideal, que evidentemente el ideal sería el ascenso, ir a la ACB, subir a la ACB. ¿Cuál sería el objetivo realista que te marcas o que marcas con Moncho y con Sergio? Vale, el primero para mí como presidente sería dejar las cuentas en positivo. Poco, porque va a ser difícil, pero mi trabajo tiene que ser dejar las cuentas en positivo, para empezar el año que viene de cero. Como quien dice, como deberían ser todos los clubes más o menos, empezar de cero. Si tienes beneficio, pues estupendo, pero los beneficios casi siempre se van con un fichaje un poquito mejor, porque evidentemente Moncho y todos los entrenadores quieren mejores jugadores. Pues es eso. Mi objetivo personal es dejar las cuentas en positivo, para que realmente el año que viene podamos seguir creciendo. A partir de ahí, deportivamente, nuestro trabajo es playoff. Nuestro trabajo tiene que ser playoff. Nuestro objetivo tiene que ser asentarnos en el playoff y que no sea una ilusión, que sea una realidad continua. En 1, 2, 3 años que sea nuestra realidad. Y una vez que estamos en el playoff, después lucharlo y divertirnos. Una vez que estamos en playoff, nuestro trabajo está hecho y ahí solo toca divertirse. Y cuando te diviertes, tienes más opciones de ganar, eso está claro. Diego Regueira, presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. La mayor de las suertes en esta temporada. Agradecer también a Alejandro Benavides las gestiones continuas que mantenemos durante la temporada anterior y también esta 25-26. Andrés, Nacho, un abrazo. Y Diego, lo dicho, la mayor de las suertes en esta temporada 25-26. Gracias a vosotros por invitarme y un placer. Y que vengáis cuando queráis aquí a vernos al Pazo y nosotros encantados de recibiros. Sin duda. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Otro. Hasta luego. Grande. Chao. Hasta luego. Chao. Pues continuamos tras la entrevista de la semana con Diego Regueira, en este caso la laetada de Primera Fe. Doble victoria de los equipos de la provincia de Coruña y la ciudad de Las Burgas, que esta vez le tocó esperar, ¿no? Una pena. Andrés, escuchamos primero si te parece a Moncho y desde ahí hacemos una valoración al respecto. Y muy buenas tardes a todos. Yo creo que los 2 últimos minutos del tercer cuarto son muy malos en ese sentido. Es cuando el equipo se desconecta más. Yo tampoco ayudé, podía haber parado un tiempo muerto y no lo hice. No lo quise gastar. Son riesgos que corres, que tomas a veces. Bueno, ahora me arrepiento, ¿no? A todo lo pasado, porque encadenamos, yo creo que 5 o 6 disparates en ataque, sin respuesta defensiva además, ¿no? Y luego ya el último cuarto se nos pone muy difícil. El último cuarto se ve que no estamos al nivel del partido. Yo creo, no desmerezco el trabajo de Cantabria, al contrario, pero yo creo que no dimos el nivel necesario para poder competir. Un poco trabajo ofensivo, poca movilidad y defensivamente no estuvimos a nuestro nivel habitual, ¿no? Eso me preocupa más. Entonces, bueno, creo que pusimos un partido que no dimos el nivel, que fue un partido muy fácil para Cantabria. Bueno, pues lo que dice Moncho pues no se le mueve una absoluta coma. Es cierto que haciendo un tercer periodo de 4 puntos, es cierto que Cantabria tampoco fue para tirar cohetes, creo que metió 10, o sea que tampoco fue, parecía un partido de minibásquet aquello en ese tercer periodo. Pero haciendo un periodo así en el que Calxier no está en campo, en partido y pierdes el ritmo del juego, pues es muy difícil ganar. Me gustaría matizar una cosa, que el otro día me obcequé yo con Cartagena y Cantabria y todas estas cosas. ¿Y qué te zumbaron? Me zumbó Moncho, un saludo Moncho, ya le fui a pedir disculpas. No, es verdad que yo venía aquel día de una carrera y la verdad es que venía un poco obcecado y me medio atrapallé ahí.
Pero bueno, esa fue la parte positiva. La parte positiva, bueno, victoria en Copa, y como buenos ourensanistas no podemos estar acostumbrados a mucha alegría, ¿no? Victoria en Copa convincente, creo yo, pero el partido de Cantabria, pues yo creo que tiene que ser el partido tonto de la temporada. Al final creo que fue 87-66 el partido de Cantabria. Ya te digo, un rival pues muy superior. Y encima con un Samu Rodríguez haciéndose all-star a costa nuestra, un ex del COP. Y bueno, después también el Cantabria, yo creo que es un equipo complicado, ya lo sufrimos nosotros también aquí, porque al final es un equipo de rachas en el que de repente te aparece cualquier jugador exterior, o incluso de repente pues Yu te puede complicar, un interior muy grande. Y al final, si encima el Ourense tiene el desacierto que tuvo, ¿no? Creo que fue un 33% en tiros de campo, si no recuerdo mal, pues sí, es muy difícil ganar así. Y que es una pista que es complicada, ¿no? Que al final ganar fuera a todo el mundo le cuesta mucho. Al final ves que en un partido se tienen que dar también muchas circunstancias, pero bueno, yo creo que, bueno, escuché también un poco la rueda de prensa de Moncho que venía a decir de que fue más de mérito de Ourense que mérito de Cantabria, ¿no? Que él se quejaba un poco de eso. Bueno, yo creo que al final estos partidos que vamos a poder decir que de equipos que podrían ser iguales, el factor campo influye, estar más cómodo en tu pista influye, y al final, bueno, si no estás muy acertado y si no estás bien, como bien apuntaba André, es decir, si no las metes, no defiendes y al final tal, bueno, se da el partido que decía antes Andrés, ¿no? Un partido de minibásquet por un cuarto de que sí, parece que ninguno de los dos quiere y tal, pero al final el favoritismo del equipo de casa, pues yo creo que también influye, ¿no? El factor campo, factor público, y al final es difícil ganar fuera, y al final la victoria se quedó en Cantabria. Sí, yo creo que sí que sacamos algo en positivo de este partido. Yo creo que son los buenos minutos de Martín Fernández, ¿no? Algo parecido a lo que hizo el año pasado, cuando Pedro estaba el COP, cuando Pedro estaba jugando, pues bueno, le dieron unos minutos, jugó a la mitad del partido, que yo creo que por fin ya tiene así un minutaje correcto, y que acabó con 14 puntos, un triple, bueno, esas bombitas que suele hacer. Yo creo que para darle confianza, yo creo que es de lo positivo. Y también el partido de Carlos Jürgens, que es otro jugador que hace mucha falta en la rotación, porque es lo que decíamos, si Calxier no funciona un día, si Gil vuelve a hacer de las suyas de un punto y un poquillo más y 4 faltas, el COP es un equipo que va muy justito, le hace falta toda la rotación para estar en partido. Pues chicos, vamos con las victorias visitantes de esta jornada. Una fue, sabéis, la de Mallorca, que perdió en casa contra Oviedo, pero las otras dos nos ponemos frac para poder hablar primero de la victoria de Tizona Burgos ante Leima Coruña. Victoria de Leima Coruña 8-2, 9-7. Bueno, pues un partido que a Leima le costó entrar, ¿no? Yo creo que al final, bueno, la sorpresa del factor Andy Huelves, que con 18 años, yo creo que no esperábamos todos lo que es la confianza que está teniendo Just en él, y bueno, yo creo que fue ese factor sorpresivo, y que en Leima yo lo encontré también un poco fatigado, ¿no? A lo mejor el partido de Copa, el partido que venía y no estaban finos, evidentemente con malos porcentajes, pero sí que la entrada de Cayo Pacheco yo creo que dio un giro ahí, ¿no? A la hora de dirigir y sobre todo a la hora de parar a esa verticalidad que estaba teniendo Andy Huelves, y hay un clip ahí que el equipo empieza a defender más, y bueno, yo creo que empieza ya a coger el timón y a coger el ritmo de encuentro que como insisto, le costó, porque al principio dominaba el saber estar también de Parral y de Vila, ¿no? Que dominaban ahí cerca del aro, y bueno, yo creo que se pegó ahí un giro, y después un poco pues sí que consiguió entrar en partido Leima, y sin tener acierto, que no estuvieron bien en el tiro, los porcentajes no fueron buenos, bueno, pues empezó a aplicar ese rodillo y consiguió una vez más que en el tercer cuarto Tizona solo metiera 9 puntos, y a partir de ahí, bueno, gestionar la ventaja, y una pista muy complicada, bueno, con un equipo también otra vez coral, pero con 5 triples de Jacobo Díaz, que yo creo que volvió a igualar su récord, y que, bueno, habla un poco de los ex-Tizona, ¿no? Pacheco a la hora de dirigir y los otros a la hora de anotar, pues bueno, fueron un poco los que guiaron el encuentro. Se encontraban cómodos en la pista. Sí, yo creo que era un partido
Pues también para medir un poquito el nivel de Coruña. Es cierto que la dinámica era buena. Fíjate, con Jorgensen, pues no en el mejor partido del año, la verdad es que un poco perdido. Apareció Cremo, lo decíamos el otro día, ¿no? A ver cuando aparezca Cremo, pues bueno, apareció. Yo creo que es lo que dices tú, Nacho, esa rotación, esa capacidad de esfuerzo colectivo que tiene el Leima, que cuando uno no está, al final pues salen jugadores hasta debajo de las piedras. Ya encima ahora con Radonjic ya apaga y vámonos. Es decir, no está rodado, pero ya jugó, ¿cuánto jugó? 15 minutos, creo, 12. 15 minutos, sí. 8 puntos, ¿no? Y creo que fue el primer rotación interior, casi lo metió ya muy rápido en rotación. Bueno, yo fui al partido, estuve allí y vi las sensaciones y vi que, bueno, que jugaban solo los dos movimientos que sabía, desde cada vez que estaba en el pista jugaban los dos movimientos que sabía, pero insisto que se ve que sabe jugar, ¿no? Es decir, que buscaba los contactos para ir al tiro libre, que le pasaba el que tenía que pasarle, que bloqueaba bien, bueno, es decir, que no es un jugador que dices que fichas y que en una sesión de entrenamiento ya te aporte eso, pues bueno, yo creo que estaba muy bien, ¿no? Porque conoce la liga y conoce el nivel de la liga española, claro. Sí, al final yo también creo que un poco la clave para Leima fue un poco lo que comentáis los dos, ese nivel coral. Al final eso, sin estar tampoco brillantes en el tiro, y yo creo que hablabais de el desgaste que traían, al final con lo que pasó con Mencía y demás, yo creo que Coruña acabó resolviendo un partido que siempre es complicado como es Tizona, gracias a esa coralidad, porque Jorgensen venía de hacer un partidazo y hoy no estuvo, pero está el resto, y yo creo que el caos que genera Coruña para los rivales, con tantos jugadores que pueden aportar, tanto cambio, va a ser difícil debatir para muchos rivales porque cambia el partido en cada momento. Es que yo creo que van 5 jornadas, ¿no? Pero creo que han ido 5 MVPs distintos, ¿no? Es decir, hablamos de Jorgensen en el pasado partido de Liga, a Cuevas que hizo un partidazo del partido de Copa y con 36 de valoración, y en este caso, pues bueno, es decir, es que Jacobo, ¿no? Que también con los minutos que está jugando, la media de minutos que está jugando, está sacando una rentabilidad brutal. Lo que decís, en cada partido aparece uno y yo creo que eso dificulta muchísimo para el equipo contrario donde focalizar la atención defensiva, porque al final hay muchos frentes abiertos. Próxima jornada, ojito, Leima Fuenlabrada. Pues sí, es decir, es una jornada, un partido donde se van a encontrar los dos invitos hasta ahora. Sí que es cierto que Coruña tiene 5 victorias y Fuenlabrada solo 4 porque ya ha descansado, pero bueno, uno de los dos seguirá invicto y el otro se sumará, tendrá una derrota, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un partido, yo creo que muy atrayente, donde hay un trío, ¿no? Que es Benítez, Murphy y Mateo Díaz, que lo están haciendo muy bien, pero ojo, muy bien acompañados, ¿eh? Yo he repescado ahora un par de vídeos, he estado viendo un partido de Fuenlabrada y algunos resúmenes, y no son solo ellos tres, es decir, Belemene jugando de 4, pues Casiballo pues lo está haciendo también muy bien, es decir, parece que la atención está en esos tres, con un Benítez que está en su quinta juventud, parece Marcelinho Huerta, no sé qué le dan a estos brasileños que con 38 años juegan mejor que con 25, ¿no? Pero bueno, me refiero que va a ser un partido muy complicado, aunque sí que le veo corto de números, de efectivos en cuanto a plantilla, ¿no? Es decir, que posiblemente el 8º, 9º, 10º jugador de Coruña creo que es lo que va a marcar un poco la diferencia, y si son capaces de desgastar mucho los minutos de Benítez y de Mateo y de Murphy. Pues vamos a cerrar con el partido que era estrella de la jornada. Madrid, Andrés ya había dado algún ingrediente para él. Movistar Estudiantes 7-8, Obradoiro 7-9. Escuchamos a Epi, André, y hablamos de ello. El trabajo, el estar juntos, nos va a ayudar a dar la mejor imagen de nosotros mismos, a competir, sabiendo que, bueno, pues, evidentemente nosotros no nos queremos quitar ninguna responsabilidad, sabemos lo importante que es nuestro proyecto, toda la gente que está detrás nuestro, pero dentro del vestuario ahora hay que tomar con normalidad la victoria de hoy, no porque sea fácil, para nada, pero ahora no podemos perder la cabeza y pensar que ahora sí que somos muy buenos. Entonces hay que trabajar, estar unidos. He dicho a los chicos, los que nos han jugado, nos han permitido hacer una excelente semana de entrenamiento, en una semana que hemos jugado 3 partidos en 8 días. Entonces esa es una clave. Y bueno, creo que es muy largo, ¿eh? Es que lo que pasa en la jornada 5 no sé si te marcará lo que pasará en el futuro. Es verdad que para nosotros es victoria importante porque es
un rival de los fuertes y hemos ganado en su casa, pero no tenemos, esto no nos tiene que hacer perder el rumbo, a volvernos locos. Bueno, pues Epi un poco, yo creo que va en la línea de la lógica, de la calma. Ni cuando perdíamos estábamos tan mal, ni ahora somos el mejor equipo de la competición, ¿no? Hay que seguir trabajando, todos los rivales son difíciles y al final yo creo que sobre todo es un refuerzo para la moral del equipo el poder ganar a uno de los rivales que deberían ser directos para este Obradoiro, ¿no? Y yo creo que al final la clave de este partido, yo creo que el Obradoiro de nuevo no tuvo que estar brillante para ganar, por lo menos en el aspecto ofensivo, pero creo que en defensa sí estuvo muy bien, forzando mucho que Estudiantes tuviera que depender mucho del triple. Evidentemente, las canastas cuando entraban era un problema porque daba esa sensación de cercanía, pero también cuando no tenían el acierto, al ser tiros de menor porcentaje, nos podíamos despegar. Un poco importante Quintela, desatascando en los momentos clave, apareció para mí tomando un poco mejor decisiones, también apareció Barrueta, al fin, que lo precisábamos ahí. Y bueno, un poquito en líneas generales también creo que al final vimos que Barcello fue decisivo, sacando esa falta, metiendo ahí el tiro libre. Y yo creo que al final también es importante eso, una estrella que aunque no tuvo su mejor día, pues te puede resolver el partido, que no se va a bajar nunca del carro, y creo que la actitud de este año que está teniendo va a ser decisiva para que Obradoiro pueda sacar muchos de estos partidos como ya lo fue la temporada anterior. Bueno, pues desde mi punto de vista fue un partido importantísimo, vamos a decir, a mí no me gustaría hablar de una final en octubre, ¿no? Pero era un partido clave porque, bueno, si se llega a poner un balance de 2-3 Obradoiro, sería ya remar muy en contra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fueron allí sabiendo que era una final, muy concentrados, bueno, muy un poco lo que dice Andrés, ¿no? De saber cuáles eran los puntos fuertes y por qué apostar, ¿no? Y bueno, yo creo que le salió muy bien la jugada, ¿no? Es decir, al final es cierto que Estudiantes se pone con un +7 a falta de 5 minutos y en esos 5 últimos minutos el parcial es 4-12. Es decir, al final es una mala gestión también de esa ventaja que tiene Estudiantes y el buen saber hacer de Obradoiro en esos minutos finales. Que voy a eso, es decir, lo hablábamos en el partido de Guipúzcoa, ya le ganó un partido a Guipúzcoa sabiendo jugar los minutos importantes, un partido igualado, y ahora le gana a Estudiantes, es decir, ganó en 2 pistas muy complicadas, partido igualado sabiendo jugar y a quién darle el balón en cada momento, ¿no? Es que son de estas cosas que dices tú, bueno, pues aquí ya empieza a haber detalles tácticos de que el entrenador da instrucciones y que el equipo obedece las instrucciones y salen positivo, ¿no? Acaban ganando el encuentro, es decir, un parcial de 4-12 a Estudiantes en los últimos 5 minutos en su casa. Ojo, es decir, hay que hacerlo muy bien, ¿no? Pero bueno, estoy contigo de que al final, bueno, Sergi en 17 minutos 15 puntos, eso hay que darle también tela, ¿no? Y después, bueno, claro, aparece Junior que hace 4 de 5, claro, si hace 1 de 5 está fatal, pero haciendo 4 de 5 dices tú, bueno, para eso está, ¿no? Para eso está, pero bueno, yo creo que en general la línea exterior, ¿no? También con Leo, esa pareja Leo con Felipe Ángeles lo están haciendo muy bien, el perímetro de Obradoiro, es decir, hablamos del de Coruña y tal, pero el perímetro Obradoiro tiene muchos quilates. Sí, bueno, y falta todavía que empiece a encajar un poquito Brito, que es el que yo veo todavía más fuera de esta dinámica, quizás porque viene de ser importante en equipos como Ourense, en el que tenía mucho balón, tenía mucha capacidad y le está costando. Parte positiva, bueno, tienes a Lundqvist, ¿no? Que ya está de nuevo también en rotación, que yo creo que muchos no dábamos pues casi un duro por esos hombros, esos problemas físicos que tiene, porque es verdad que los lleva arrastrando durante mucho tiempo. Y bueno, también hablábamos el otro día de Barrueta, que si hablábamos de que si no entraba, pues bueno, otra vez golpe en los morros a Andrés, esos 15 puntiños. Y lo de Barcelo, que para mí Barcelo es un jugador llamado a marcar la diferencia en esta categoría, porque sinceramente y objetivamente es como ver también a Kravic en primera FEB, es decir, son jugadores de otra categoría que cuando tienen el día te desmontan completamente, sea Estudiantes, sea Cobo, o sea Tizona, da igual.
Yo sobre eso que destacas creo que también es importante, que Leo no tuvo tampoco el mejor día, yo creo que probablemente se le atragantó un poco físicamente la acumulación con la copa de por medio, y estuvo bien Lundqvist para llevar tanto tiempo teniendo que recuperarse, y después en líneas generales yo creo que el Obra es eso, por ahora está viendo la defensa y cuando termine de pulir el ataque va a ser un equipo muy muy complicado, aún falta mejorar un poco la selección de tiro y sobre todo el tema rebote, eso sigue siendo pan nuestro de cada día, pero bueno, yo creo que logra cuando termine de afinar un poco el ataque, ya va a ser un equipo muy complicado porque la defensa la está consiguiendo. Hablando de este Obra, André, la semana que viene tendremos con nosotros al presidente del club, a Raúl López, y un espacio pues muy especial, ¿no? Con 5 jugadores que en su momento en tu periódico, en el Correo Gallego, han sido elegidos como el quinteto histórico de este club. Andrés Caso, Julio Jiménez, Rafa Reparaz, Antonio López Cid y el gran Tonecho Lorenzo. Estarán con nosotros la semana que viene los 5. Promete la cosa. Promete. Sí, vamos a tener ahí un cúmulo de leyendas obradoiristas que seguro que traen muchas anécdotas, sobre todo porque fueron una gran familia toda esa generación y seguro que nos traen aquí muchas cosas interesantes. Sin duda alguna. Pues nos vamos a recordar también un poquito Oar Ferrol y después la trayectoria posterior de Miguel Maseda en Narón y muchísimas cosas más con él. Gracias y mucha suerte este fin de semana para todos. Un abrazo, Saludos. chicos. Un abrazo. Hasta luego. Seguimos y esta vez con Darío Méndez. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. En formación recibiendo un referente a nivel gallego. Solo coger y hacer esto creo que ya es una pista. Miguel Maseda, uno de los técnicos formados que forman parte de la historia, sin duda, del baloncesto en Galicia, nacional, pero sobre todo en su ferroliño natal. Jugó bueno, con el Tirso, después en Bazán, con Rogelio y Manuel Bermúdez, Argüeso, Varela, etcétera, etcétera. Con Lou, con Miguel Oureiro, la temporada 75-76 entró en el Oar Ferrol, pues gente de todo tipo, compañeros, yo qué sé, a cuál podemos nombrar. Lo dejaremos para que luego lo diga Miguel Maseda. Fue ayudante de Figue, de José Antonio Figueroa y de Cinsei en el mismo club. Después se hizo cargo cuando Moncho Monsalve abandonó el club, en fin, etcétera, etcétera. A partir de ahí, una muy granada carrera en equipos masculinos y femeninos. Y podemos decir, creo, Darío, que Miguel Maseda ha tocado tanto masculino y femenino en todas las categorías, hasta el día de hoy en Narón. Sí, me parece, o sea, una entrevista muy interesante. El otro día estaba con una entrenadora justo en el momento que me llamaba Miguel, estuvimos hablando un buen rato y no lo conocía. Entonces, uno de los entrenadores más respetados en Galicia, que ha tocado muchos palos, que ha tenido la suerte de vivir el Oar de Ferrol en su máximo esplendor y toda la semilla que plantó en Ferrol, ha estado en baloncesto femenino con Baxi, con muy buenas temporadas, ha estado en todos los equipos de Liga EVA que quedan cerca de su zona, ha tocado mini femenino, ha tocado muchos palos y es una persona que me apetecía pues hablar con él y que bueno, que nos cuente un poquito, sobre todo cómo nació. Yo a Miguel lo conozco desde hace muchos años y tener a alguien que lleva más de 40 años entrenando me parece un punto de vista desde lo profesional hasta la cantera, ¿no? Y entonces me parece interesante hablar con él. Lo primero, Miguel, buenas noches, encantado de verte y nada, que nos cuentes un poquito, o sea, tu experiencia como profesional en ACB, lo más alto y muy joven. Y a partir de ahí, ¿cómo seguiste ese camino, ¿no? Bueno, la verdad que yo siempre digo que lo más importante en esta vida muchas veces es estar en el momento oportuno, en el sitio justo, ¿no?
Y yo tuve esa suerte, tuve ese privilegio, ¿no? Tuve ese privilegio, date cuenta que además yo soy de baloncesto tardío, empecé con 16 años a jugar baloncesto, siempre fui un enamorado de balonmano y sobre todo del fútbol, que sigo siendo. Y entonces, bueno, pues hasta en el colegio Tirso de Molina, cuando tuve jugaba de portero además, para más coña, ¿no? Y tuve una lesión grave de un balonazo en el esternón y cogí miedo, un portero con miedo es nada. Y entonces ahí fue donde me invitaron, ¿no? Por decirlo, para completar un equipo en juveniles ya con 16 años, para 17. Se me daba bien, menos estudiar, se me daba casi todo bien. Y bueno, y empecé a meterme en el mundillo me encantó. Cierto que también siempre tuve mucha facilidad, ¿no? Gracias a Dios, para cualquier tipo de deporte los cojo rápido, ¿no? Y empecé ya ahí, ¿no? Mi primera experiencia fue en juveniles, pero ya ese mismo año, ya en la pretemporada incluso, ya subí con el Tirso de tercera, que acaba de formarse hacía un año, y ahí estaba toda la gente del antiguo Bazán, de baloncesto, ¿no? Que poco se habla muchas veces, y yo creo que el baloncesto Bazán es el origen del baloncesto en Galicia, ¿no? Porque en los años 50 y algo, que hubiera un baloncesto en Ferrol o en Galicia, ¿no? Que viniera un entrenador americano, ¿no? Como era Lugris, a jugar aquí, y que el pabellón se llenara, un gimnasio que estaba en el mismo astillero, ¿no? Ahora se ha tirado, pero bueno, quedó una especie de museo, ¿no? Si alguna vez venís, hay un montón de fotos allí y son preciosas. Y ahí fue donde empecé. Luego, cuando el señor Juan Fernández quiso dar un salto de calidad, ¿no? Con el Club Baloncesto AR, bueno, pues nos fichó el mismo año, en el año 76, empezando para el servicio militar, fichó Miguel Oreiro y yo. Nos fuimos los dos del Tirso juntos, que jugábamos allí, y a partir de ahí, bueno, pues nada, en 3-4 años estábamos ya en la antesala de la ACB y luego la CB. Me retiré muy joven porque yo estuve en Vigo durante un año y pico trabajando en el Banco Pastor, ¿no? Que entré allí en el banco, jugué en el Manuel Álvarez de baloncesto, el Porcelanas, no me acuerdo cómo se llama, Porcelana, no sé qué era, ¿no? Santa Clara. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ya fue todo un poco encadenado, ¿no? Dejé de jugar y ya automáticamente con 24 años me puse a entrenar. Y bueno, luego, pues eso, la suerte, ¿no? La suerte de estar ahí, de empaparte de todo eso, y un privilegiado porque he vivido el boom del baloncesto en Galicia. Yo creo que nunca veremos temporadas con las 3 equipos en Galicia, ¿no? Con Breogán y nosotros, y yo creo que eso era una verdadera maravilla, ¿no? Tuve la suerte también después a mayores de vivir el mundo básquet desde dentro, ¿no? Desde la organización como técnico en estadísticas. Y bueno, pues un montón de recuerdos, ¿no? Un montón de recuerdos maravillosos, y que gente como vosotros, cuando las veo y estoy hablando, pues todos esos recuerdos vuelven, ¿no? Con lo cual, eternamente agradecido de que me llaméis hoy. Hay una cosa, Ferrol, a ver, sin desmerecer nada, lo que lograsteis ahí en una época en el que en el equipo de ACB, en el equipo de la antigua Primera División, teníais mucha gente de Ferrol. Me acuerdo de Piñeiro, me acuerdo de, no sé, Loureiro, que estabas nombrando, Coelho. Había mucha gente de Ferrol en un equipo de élite, ¿no? Y esos tiempos, esa semilla que se plantó allí, Lino López ahora está entrenando en Basi, muy bien, por cierto. Esa semilla que plantasteis allí, yo creo que las nuevas generaciones vuelven otra vez a... No sé, ¿qué opinión tienes sobre esto? Yo creo que todo es diferente, ¿no? No sé si para bien o para mal, ¿no? Yo supongo que tendrá, bueno, pues connotaciones, ¿no? Cada una, y cada uno la verá de una forma diferente, obviamente, ¿no? Yo creo que Ferrol llegó, el OAR llegó un momento en el que el Racing no estaba bien de Ferrol. En la Escuela de Máquinas, que era un equipo balonmano que había ascendido a la División de Honor, ¿no? La Soval, había bajado, y entonces se genera una ilusión, ¿no? Luego, por otro lado, yo siempre fui de la partida de decir, y obviamente no tendré la razón, pero sí tengo algo de una poquita, y es que Ferrol siempre ha sido una ciudad de baloncesto, ¿no? O sea, Ferrol siempre, el baloncesto ha sido una parte muy importante de la sociedad en Ferrol, y luego ibas a colegios y lo que se jugaba era baloncesto, ¿no? Normalmente no había tal. Hubo un tiempo incluso que había más jugadores de baloncesto casi que de fútbol, ¿no? Comparativamente.
y veías niños con el balón. Todo eso fue una semilla que ha ido quedando ahí, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues el sucesor de todo esto es el Basi Ferrol, que está haciendo realmente una gran campaña y lleva ya unos cuantos años a un nivel altísimo, ¿no? Todos los que estamos en el baloncesto sabemos que tener un equipo profesional en una ciudad de menos de 100.000 habitantes es casi una quimera, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, vamos a disfrutar mientras que dure y realmente apoyar, ¿no? En todo lo que podemos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día el baloncesto es diferente, Darío. Tú que has estado siempre también en formación, lo sabes, ¿no? Antes un niño pagaba dinero por ir a jugar con el equipo superior, ¿no? Hoy en día casi tienes que pedir por favor, ¿no? Que tienes un equipo de primera autonómica o segunda autonómica y tienes jugadores junior y quieres llevarlos y parece como si... Yo creo que hay muchas distracciones. Antes teníamos poco donde distraernos y hacíamos de todo esto realmente nuestra vida, ¿no? Es cierto, es cierto. Sobre lo que hablas ahora, por ejemplo, el tema formación, estaba recordando estos días que hoy en día, bueno, pues el baloncesto en formación ha cambiado un poquito, ¿no? En cuanto a hace 40 años. El tema de los específicos, los becados, las becadas, entrenamientos de 2 horas, tal. Y antes no se llevaba mucho eso. Pero vosotros esto, en Hogar de Ferrol, ya lo hacíais hace 40 años. Quiero decir, teníais vuestro piso de becados, teníais vuestros entrenamientos específicos, entrenamientos de 2 horas, era otro nivel de entrenamientos. Sí, es cierto. Aquí, desde luego, para mí hubo, digamos, esto marcó la historia, una persona, ¿no? Que muchas veces también ha sido un poquito olvidada, ¿no? Y me gustaría ponerla en valor ahora, que se llamaba y se llama, gracias a Dios que todavía vive, Tomás Blanco, Masito, ¿no? Para los amigos. Era uno de los directivos y este era un poco digamos, en la parte deportiva había un coordinador, ¿no? Que bueno, pues en su día fue Miguel Ángel Ortega, estuvo Tinsí, estuvo Mico Saldaña, estuvo Celko Paulisevich, o sea que siempre había una figura, pero después había la figura, digamos, la parte administrativa, ¿no? La parte organizativa del club, ¿no? En tema administrativo, y esa persona era Tomás Rival, ¿no? Masito. Y entonces él, yo me acuerdo siempre una frase de él, que decía que el mayor activo que tiene un club que quiere ser un club de cantera son sus entrenadores. Tiene que tenerlos bien pagados y contentos. Y yo me acuerdo en aquel tiempo, ¿vale?, que yo había meses que cobraba casi la mitad en baloncesto de lo que cobraba en el banco. ¿Entiendes? Y luego una serie de detalles, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a traer jugadores. Nosotros no podíamos competir con equipos grandes, entonces teníamos que ir a buscar pues lo que se llamaba siempre el mirlo blanco ¿no? A ver si te aparecía. Indudablemente la altura era lo que más te primaba, pero sí, a partir de ahí se creó esa estructura, ¿no? Se creó esa estructura. Juan Fernández no creía mucho en esto, ¿no? Porque decía que él formaba jugadores para que después viniera el Madrid y el Barcelona y se los llevara gratis, ¿no? Y tenía una parte de razón, pero aún así se hizo, ¿no? Y te puedo decir como anécdota de que estos equipos entrenaban y entrenaban mucho, ¿eh? O sea, no entrenar 5 días, incluso doblar sesiones, hoy en día parece que es un pecado, ¿no? Y antes era lo normal, lo normal. Yo me acuerdo la última generación que tuvimos en el hogar, ¿no? La de Esmorís, Magdalena, Pablo Alonso, toda esta gente, ¿no? Que fue la temporada 94, que ya desaparecimos, ¿no? Bueno, nos hicieron desaparecer. Y entonces en esa generación mi ayudante era Moncho López. O sea, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Mi ayudante era Moncho López, ese equipo entrenaba 5 días a la semana y 3 días como mínimo iban a las 7:30 de la mañana al gimnasio Delta, que tenía Nicela Bodam y Manuel ayer después, ¿no? Que ahora desapareció. Iban allí, iban a su clase, iban a hacer tiro a las 2 y entrenaban a las 7:30. O sea, hoy en día es impensable. Impensable, excepto que estés en un club como Juventud o un club de estos que tiene una cantera, ¿no? Y lo tiene montado así. Había un piso, había, bueno, pues todo ese trabajo, ¿no? Nunca hubo más de 4 becados, 5 becados, ¿no? Pero bueno, la verdad que también tuvimos suerte, ¿no? Tuvimos suerte y se fue haciendo ese trabajo, ¿no? Como anécdota, el segundo año, me parece que es el primer año que yo dirijo en ACB, desde que la temporada, no sé si 89, 90, 90, 91, en la foto del equipo hay 7 jugadores hechos en la cantera del hogar de 13 que había. O sea, hay 3 americanos, Valentín Baeza, que era gallego, Alberto Abalde, que era gallego, y el otro era, no me acuerdo quién era, Ernesto Delgado, creo que era. No,
Bueno, no me acuerdo otro más. Y luego los otros 7 jugadores estaban Miguel Piñeiro, Óscar Covelo, Angelito Vázquez, Manolo Ayer, Miguel Oreiro, Valentín Ruano. O sea, hoy en día un club de baloncesto en élite, yo creo que es inviable ver una situación como esta, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿me entiendes, Darío? Allí se creía y se tenía una cantera increíble, ¿no? Pero todo desaparece en esta vida por culpa del dinero. Años fantásticos. Yendo un poquito más aquí, bueno, me consta, estuvimos hablando el otro día por teléfono, yo te había perdido la pista, pero una foto de un campus de Piti Hurtado, pues te vi la foto y dije, este es él. O sea, sigue entrenando, no sabía que seguías entrenando. Después me enteré, cuando lo comenté, me dijeron, está en Basket School. Entonces, claro, una cantera, estamos hablando de una cantera, de las muy buenas canteras gallegas, con gente que sí le ficha en el Juventud, el Real Madrid y tal, y era para preguntarte, a nivel de formativo, ¿cómo lo ves últimamente? Quiero decir, trabajando en una buena cantera gallega, una muy buena cantera gallega. ¿Cómo ves ahora el tema de la formación? Mira, yo creo que a lo mejor voy a poner ahí una puya, ¿no? Y puede haber gente que no se sienta reflejada, o puede haber gente que incluso a lo mejor se piense que sí, ¿no? Me estoy refiriendo a alguien en particular, pero no es nada de esto. Y tú me vas a entender, los dos me vais a entender, pero tú que estás más metido en este mundo, ¿no? Y sobre todo estar con selecciones y todo esto, ahora hablas con muchos entrenadores, pero... Y un día Carlos Colina, además, hablando conmigo cuando estuve con la selección, me comentaba que una de las cosas que le gustaba, ¿no? La pasión que yo tenía, ¿no? Por esto, con los años que tengo, ¿no? Porque yo aún sigo haciendo entrenamientos y a mí me da igual entrenar con uno malo que con 20 muy buenos. O sea, yo voy y hago mi trabajo, ¿no? Y me gusta, lo disfruto. Y entonces él me decía que, vamos, yo le decía a él y lo que te comento a ti ahora, que yo creo que el problema está en la vocación del entrenador, ¿no? Antes teníamos que gastarnos muchas cosas de nuestro tiempo, incluso de dinero, para formarnos, para poder, digamos, llegar a tener un nivel, ¿no? Y eras mucho más ambicioso, ¿vale? Entonces yo me acuerdo de gastarme mucho dinero y mucho tiempo en irte a ver un campus, o en llamar a yo qué sé, pues al entrenador X que está entrenando en Lugo y llamarle y decirle, oye, ¿me puedo ir a un par de entrenamientos, que es un entrenador que estoy empezando y me gustaría ir? Alguno te decía que sí, otro te decía que no. Luego, cuando estabas en el club, ¿no? Yo muchas veces estaba en el club aquí en Ferrol y había cursos de formación de niños, ¿no? Y yo decía, mirad, este es mi teléfono, yo entreno estos días. Todo el que quiera venir allí viene para hacer cosas, no viene para estar sentado en la grada. Nunca vino casi nadie, ¿entiendes? 1, 2 o 3 que ahora son entrenadores, ¿no? Gracias a Dios, y buenos. Pero yo creo que el gran problema es ese, ¿no? Hoy la gente se piensa que entrando en internet, viendo ejercicios, viendo sistemas, ya eres entrenador. Sacas una titulación y ya te crees que eres entrenador, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que ser entrenador es, digamos, una forma, ¿no? De vivir el baloncesto, de vivir la vida, de entender que el baloncesto es una herramienta increíble para la formación y la educación de los niños, de los jóvenes, y entonces desde ese punto tu vinculación, ¿no? Y tu dedicación tiene que ser la misma que si estás en un equipo de ACB que si estás en un equipo de minibásquet, ¿no? Y eso yo creo que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Y hoy en día yo creo que la gente no tiene esa paciencia, ¿no? Ni tiene esa vocación, por decirlo, por ponerle una palabra, que sí teníamos antes. Tú la tuviste, yo la tuve y otros muchos entrenadores que conocemos la tenemos. Es que antes, este tema lo tengo comentado con otros entrenadores y otras entrenadoras. Antes había la bendita manía, la bendita hábito, perdón, de ir a ver entrenamientos, ir a ver a gente entrenando. Yo recuerdo cuando yo empezaba, ir a ver entrenamientos de Larry y de Cholas, y ellos me comentaban antes del entrenamiento qué es lo que iban a hacer. Estaba yo solo en la grada. ¿Y a qué hora entrenas mañana? A las 4. ¿Puedo venir? Por supuesto y tal. Antes era, yo creo que había más, no sé, ahora demasiado digital. Pero hay poco barro, hay poco, no sé, es una opinión muy personal, ¿eh? Hay poco ir allí, estar, hablar, lo que decías tú, ¿no? Y luego, por otra parte, otra cosa que se comenta mucho, pues yo recuerdo cuando empecé a entrenar, muchos entrenadores y entrenadoras, pues no cobrábamos. Es decir, no entrenabas y viajabas y tal, y lo que decían, que gastas dinero, o sea, no
no recibías, ¿no? Eran otros tiempos. Lo que sí quería saber es cuál es porque tú no eres de descansar, cuál es tu próximo proyecto, qué vas a hacer, quieres tomarte un añito, porque creo que hasta el año pasado estabas ahí metido. ¿Qué quieres hacer? Hombre, ahora mismo, a ver, yo cumplí 70 años ya, ¿entiendes? Y yo siempre dije, yo no me veo entrenando, ¿no? Con 60 y pico de años, y ya he llegado a 70. Y Piti Hurtado, además, algunas veces, ¿no? Se tenía reído de mí, ¿no? Porque me decía, Miguel, si no quieres hacer esta sesión, no la hagas, ¿no? Porque el campus era full time, ¿no? O sea, yo tengo hecho hasta hace 2 años, 3 años, ¿no? Hace 1 año y pico que no voy. Esta temporada y la anterior no fui, pero bueno, fui de visita, ¿no? Pero no a entrenar. Y bueno, y fue por temas familiares, ¿no? No porque no me apeteciera, obviamente. Y yo iba allí y yo hacía en Cáceres, en La Vera, en la comarca de La Vera, donde íbamos en Jaray, ¿no? En pabellones que son como son, ¿no? En pueblos pequeños de 1000 y pico, 2000 habitantes, te puedes imaginar. Y yo hacía 4 sesiones de entrenamiento al día, o sea, de 1 hora y media, 1 hora y 3/4. Y lo haces porque te gusta, porque estás a 30 y pico grados, o sea, pero te gusta, ¿no? Te gusta. Y entonces yo creo que no, yo por lo menos, ¿no? Nunca he dejado de estar en el baloncesto. Solo tuve un parón de unos 2 años cuando mi hijo, que es futbolero, ¿no? Y de aquella jugaba fútbol, ¿no? Pues estaba jugando en División de Honor, ¿no? En cadete, y entonces, pues, sí tenía partidos que además coincidió justo el último año que estuve con el Basi Ferrol, la primera etapa que estuve con el equipo senior. Y entonces le dije a Leopoldo, mira, Leopoldo, voy a parar porque este tiempo, si lo pierdo de mi hijo, no lo recupero. Y entonces prefiero dedicarlo. Y fue el único parón que tuve. Ahora mismo no estoy entrenando, pero bueno, hay veces que voy cuando tengo tiempo, ganas tengo casi siempre, ¿no? Pero bueno, cuando tengo tiempo, pues voy con, pues no, lo que es un chico que está empezando en el básquet Ferrol, o voy con David, un amigo que está también en básquet Ferrol, y entonces voy, y pues cuando llego allí a lo mejor están solos, y le digo yo, concéntrate tú en el ataque, que yo me pongo detrás y miro la defensa. Como todos los niños te conocen, pues nadie te tose ni te dice nada, ¿no? Y luego además, yo siempre dije que tengo la gran suerte, ¿no? De que la mochila que llevo le da ese plus al personaje, y muchas veces a lo mejor sin habérselo merecido, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando hablo con un padre, cuando hablo con un niño, siempre tienes esa ventaja, ¿no? De entrada, pero también es cierto que a los entrenadores lo digo siempre, el crédito que nos dan cuando empezamos no es infinito, no es eterno. Hay que ir metiendo cada vez más crédito, porque es la única forma en la que tú vas a ser creíble y vas a hacer que los niños vengan y trabajen lo que tú pides. Todo lo demás es simplemente, como digo yo, paciencia, dedicación y siempre tener una visión de perspectiva, ¿no? Nunca querer ya, sino, no, es un proceso, ¿no? De la misma manera, que es una reflexión que siempre hago, ¿no? Yo tuve la suerte en estos últimos años en el Basket School, ¿no? Pues tuve la suerte de que pasaran por mis manos, yo no los formé, que pasaran por mis manos, pues Diego Niebla, que pasaba Pablo Mera, ahora pues Jorgito Niebla, el hermano, ¿no? Que también está ahí, Mateo Díaz, el hijo de Fernando, que acaba de irse para Fuenlabrada, estuvo aquí los 2 últimos años con nosotros, que el padre lo trajo, porque yo estaba aquí y dije, joder, Fernando, esto es meter mucha presión. Pero que son jugadores que para mí es un placer haber podido estar en una cancha con ellos, porque yo siempre soy de los que digo que el talento no es algo que tengas innato y se nace, no, tú tienes unas capacidades y luego lo que tienes que darles es las posibilidades de que ellos desarrollen ese talento, ¿no? Y cuando ellos bajan un poco, tú tienes que ir allí a pinchar para que vuelva a subir, ¿no? Pero yo nunca creí que un entrenador hace jugadores, ¿no? Yo creo que un entrenador lo que hace facilita que esos jugadores desarrollen todo el potencial que tienen. Y gracias a Dios, estos últimos 4, ¿no? Bueno, pues que en un club como Ferrol, o sea, como el Basket School, y en Ferrol salgan 4 jugadores así, bueno, pues es una verdadera maravilla, ¿no? Sergio, tenemos que ir concluyendo. Sí, nada, simplemente hagas lo que hagas este año, estará bien, y quítate el mono de vez en cuando
Y bueno, nada, mi admiración y mi respeto desde hace muchos años y me alegro mucho de volver a haber contactado contigo. Me gustaría contar una anécdota rapidita, José Luis. A eso íbamos ahora, sí, a eso íbamos ahora. Cuenta. Y es la siguiente. Yo nunca fui partidario del básquet femenino, ¿no? Cuando en mis años de iniciativa, porque lo veías como un enemigo, ¿no? A la hora de tener pistas, ¿no? Coño, ¿por qué tienen que entrar? Joder, tal, ¿no? Porque el OAR tenía una parte femenina, ¿no? También. Y además muy bien, tenían unos equipos para ese tiempo bueno. Y entonces cuando me llama Leopoldo, ¿no? Yo dejo de entrenar en el San Rosendo, que acabábamos de ascender, entonces, como no tenía entrenador, le dije, mira, yo hasta diciembre me quedo, pero luego ya no voy a tal. Y entonces Leopoldo me cogió por banda, porque entrábamos en el mismo pabellón, en Esteiro, ¿no? Que entrenaba el básquet, aquella universitario, y entonces me llama y por medio de Viqueira, ¿te acuerdas de Viqueira, no? Antonio Viqueira, hijo, que era jugador, pues el padre era directivo y es el que lleva la fundación universitaria. Entonces me llama y me dice, Miguel, ¿podíamos vernos y tal en la Casa del Mar, que yo vivía justo enfrente, ¿no? Y dije, bueno, tal. Y el día ese dije, ¿cuándo tal? Pues el 28, estamos en diciembre, el 28 y tal. Y dije, vale. Y cuando era el 28 iba a ir, dije, mira, no voy porque este cabrón, perdón la represión, me va a gastar una coña. Me va a gastar una coña y si no sentada no voy. Y mi mujer me dijo, Miguel, está ahí enfrente, vete. Y fui, y no era una broma, era que quería Leopoldo que yo cogiera el equipo. Leopoldo, pero ¿cómo puedes meter al zorro en la jaula del gallinero? O sea, es que estás tonto, coño. Y me convenció, me dijo, mira, quedan 4 meses, 5 de competición, vete, si te sale bien, si te gusta, te quedas. Y estuve 6 años y ascendimos a la Liga Femenina por primera vez en Ferrol. Por eso te digo que muchas veces las cosas surgen de una forma así y luego lo que sí, yo siempre, nunca tuve miedo a hacer algo, ¿no? Si me apetece, voy. En el momento en que noto que no les gusta que está, pues me voy y no pasa nada. Así llegamos a donde estás. Voy con un pequeño juego, veremos, no están todos los que merecen, pero es un ramillete de buenos jugadores. Veremos con cuál te quedas. ¿Miguel Maseda o Mike Schlegel? Mike Schlegel. ¿Mike Schlegel o Miguel Piñeiro? Seguiría con Mike Schlegel. ¿Mike Schlegel o Alberto Abalde? Seguiría con Mike Schlegel. ¿Mike Schlegel o Manolito Ayer? Ahí ya tengo más dudas. Posiblemente Manolo Ayer, por el carisma. Pues Manolo Ayer o Ricardo Aldrey. Manolo Ayer. Manolo Ayer o Miguel Ureiro o Lou. Eso también es difícil, porque Lou... Pues yo me quedaría con el gran capitán, Miguel Ureiro. Pues Lou o Fernando Romay. Lou. Lou o Aniceto, Anicela Bodrama. Lou. Lou o Ned Davis. Nat Davis es mucho Nat Davis, pero yo me quedaría con Lou. Venga, Lou o Miguel Juani. Lou. Lou o Suso Fernández. Uy, Suso me lo va a echar en cara, ¿eh? Pero es que Miguel es de terror. Lou. Y te lo pongo fácil para acabar. Juan Fernández, para ti. Juan Fernández, para mí, lo mejor que le pudo pasar a Ferrol en muchas cosas, además. No solamente en el baloncesto, sino en otras muchas cosas, ¿no? Vinculadas casi siempre al baloncesto, pero mucha gente no sabe, no sé si vosotros lo sabéis, pero la única vez en la historia de los Mundo Básquet, ¿no?, en la que una sede no fue un ayuntamiento, fue la de Ferrol, que la sede fue el Club Baloncesto Bar. O sea, los organizadores no fueron el ayuntamiento, ni fue la Xunta de Galicia ni nada, fueron los colaboradores, obviamente, pero el desarrollo de la sede y todo fue el Club Baloncesto Bar por la cabezonería y gracias a Dios por tenerla así del señor Juan Fernández. Juan Roca. Hoy en día está muy pobre mal. Y es una pena que no pueda vivirlo. Miguel, para seguir con nombres propios, Juan Roca. Juan Roca, un hombre fundamental en el club, fundamental, por 2 razones. Primera, porque tenía una lealtad increíble a Juan Fernández y él nunca miró lo que costaba algo si era por el hogar. Y yo creo que eso en una persona, ser un mecenazgo en un deporte, cuando además tú no tienes una vinculación especial con ese deporte, te vino dada por la amistad,
yo creo que es muy digno de elogiar. Un gran personaje, parte de la historia del club. Y concluimos, Miguel, con un exjugador, en la actualidad entrenador, que antes ya habéis nombrado, Lino López. Lino López, yo lo tuve como jugador en EVA, porque cuando estaba en categorías inferiores en el OAR, él siempre iba 1 año, 2 años por detrás, ¿no?, de los grupos que estaba teniendo yo. Y él después estuvo conmigo en EVA 2 años como mínimo, y muy bien. Como jugador, quizás, y que me perdone si me interpretaba, le faltó un poquito de ambición. O sea, tenía todo para ser un jugador espectacular, porque un jugador tan grande, base, con una movilidad y sobre todo una facilidad. Yo solamente había otro jugador en movimiento, ¿no?, en ataque libre abierto, ¿no?, con la misma facilidad que él, un poquito más por potencia y experiencia, era Manolo Ayer. O sea, en contraataque eran impresionantes, ¿no? Campo abierto, con balón en el suelo, era increíble. Después él fue desarrollando como entrenador. Yo le vi ir creciendo y creo que se ha convertido en un gran entrenador y un referente en lo que es el baloncesto. A mí me gustaría que él algún día tuviera la suerte de probar en masculino, ¿no?, en un equipo, digamos, ya de un cierto nivel, porque creo que los entrenadores que se van haciendo a sí mismos se merecen alguna oportunidad de estas, ¿no?, independientemente del sitio donde estén. Y yo creo que él podría también hacer un gran trabajo en el baloncesto, tanto de formación como de profesional en masculino también. Pero muchas veces parece como si fueran aceite y agua, ¿no?, el mundo del baloncesto femenino y el masculino, ¿no? Parece como si tuvieran que estar separados. Y yo creo que al final, sacando lo que es la condición física, ¿no?, y la explosividad de uno y de otro, las diferencias esas, yo creo que lo demás es baloncesto igual. Darío, un placer tremendo tu elección. Miguel Maseda, una maravilla. El tiempo ha pasado, madre mía, de qué manera ha pasado. Íbamos a estar 10 minutos y lo que llevamos ya. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros. Darío, un placer verte, aunque sea por la cámara, y espero el día 1 poder tomar una bonita cerveza los dos juntos. Sin duda. 0-0, como siempre, 0-0. A vista no tenía el placer, pero bueno, a partir de ahora sabes que estoy a tu entera disposición. Pues continuamos con este bloque de Liga Femenina Endesa y, cómo no, tenemos con nosotros... Hola Marga, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Pues tenemos con nosotros una de las noticias de la jornada, no en Lugo, no en Galicia, sino dentro de la propia Liga. Zoe Hernández volvió nuevamente a salir a la pista. Después de una lesión en la pretemporada, pues por fin ha vuelto otra vez. ¿Qué tal, Zoe? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar aquí. Y de volver otra vez a jugar. Y de volver otra vez a jugar. Las sensaciones, lo más importante de todo. Bueno, por hacer un poco tu perfil, ¿no? Jugador en Zaragoza, Cailaseu, Guernica y un temporadón la semana pasada en Zamora. Y otra vez Liga Femenina Endesa y en este caso defendiendo la camiseta de Durán Maquinaria Ensino. Sí, correcto. No te has dejado nada. No lo pensaste, ¿no? No lo pensé mucho, no. La verdad que, bueno, no te voy a mentir que sí que es verdad que si hubiéramos ascendido con Zamora, igual estar 2 años en un mismo sitio pues no me hubiera disgustado por al final un poco de estabilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya tuve la opción del Sino, pues la
estaba todo el rato en la cabeza. Creo que es un buen club, creo que es un club en el que la jugadora nacional siempre está muy bien tratada y me habían hablado muy bien del club, solo me faltaba hablar con Suso y entonces en lo que hablé con él pues ya me explicó un poco el proyecto a nivel de valores, de lo que quería de mí y la verdad que no me lo pensé mucho. 24 años y en una entrevista hace poquito a Lidia Yomi en un periódico de la capital lucense, El Progreso, hablaba de las opciones vuestras para entrar en Copa. A día de hoy, bueno, ya sé también el calendario que pone al final a cada uno en su sitio, la liga regular, ¿no? Pero Durán Máquina de Insignio 3-1 en este momento. Sí, la verdad que estamos muy contentas con el inicio de temporada. Al final creo que bueno, perdimos el partido en Zaragoza, que es un partido perdible, pero creo que competimos muy bien contra un muy gran equipo. Y bueno, al final creo que es lo que dice Lidia, ¿no? La temporada pone a cada equipo en su sitio, pero bueno, nosotras desde el principio hemos tenido muy claro lo que queremos y a lo que estamos dispuestas a hacer y obviamente que no nos conformamos con no entrar en Copa, con no entrar en playoff, obviamente pues con las pies en el suelo y la cabeza pues donde tenemos que estarla, pero que vengan los partidos a seguir compitiendo, a seguir ganando y ojalá nos coloquen en puestos de Copa, que es lo que viene primero y nosotras, joder, felices de poder estar ahí. Dices que vengan los partidos, ¿no? Nuevamente abonados a las 11 de la mañana, el próximo fin de semana en el Pazo Universitario. Sí, bueno, es un horario un poco complicado, pero bueno, creo que somos un equipo que está enganchando. La verdad que cada vez hay más gente en el Pazo, porque creo que somos un equipo que competimos muy bien, que somos bonito de ver. Y bueno, ojalá se vayan llenando poco a poco el Pazo, aunque los horarios no nos acompañen mucho y sigamos teniendo nuestra gente ahí apoyándonos, que al final nosotras jugamos para nosotras, pero también para los aficionados, para los niños que nos vienen a ver y son pues, suena a lo típico que se suele decir, pero son el sexto jugador y el otro día nosotras nos remontamos a Guernica si no está el Pazo ahí apretando y con el cuchillo entre los dientes. Así que yo desde aquí animar a todo el mundo a que nos venga a ver, que seguro que si viene un partido se anima a venir a más. Marga, la última por mi parte antes de que comiences con tus preguntas, ¿no? Hablar de Suso Garrido también como entrenador, no ver en la competición, aunque con un bagaje bastante extenso, como primer entrenador, de tu entrenador, ¿qué puedes decir a día de hoy? Bueno, sobre todo yo destacaría que su nivel humano, ¿no? A nivel humano creo que es un entrenador que hace las cosas muy fácil. Suena raro decirlo, pero la verdad que en mi corta carrera me he encontrado con mucha gente y al final que el día a día se haga muy fácil, que vayas a entrenar con ganas y con una normalidad que a veces no se da en niveles muy profesionales, pues eso también ayuda mucho a las jugadoras, sobre todo te hablo a mí personalmente, a jugadoras jóvenes y a jugadoras, pues eso, a estar siempre metidas, a estar siempre dentro por y para el equipo y creo que pues eso, Suso no se le está notando que no tenga experiencia de primer entrenador en Liga 1, creo que nos está encarando muy bien, nos está siempre como pues eso, dándonos confianza a todas, teniéndonos a todas activas y creo que eso es un poco la clave del equipo, ¿no? Que al final salir los minutos que salgamos, pero todas aportar y ir todas hacia un mismo lugar. Él cree mucho en nosotras y nosotras tenemos que creer mucho en él porque al final de eso se trata, ¿no? Al final hay gente nueva, hay gente joven y él va a muerte con nosotras, entonces nosotras tampoco pensamos que él tenga poca experiencia o que venga de donde venga, nosotros vamos a muerte con él, con sus ideas, con la filosofía que él tiene y creo que eso pues se está viendo reflejado, ¿no? Pues con los resultados. Sin duda. Le mandamos un abrazo a Suso. Marga. Bueno, nos hablabas del último partido, un partido más que se decide casi en los últimos segundos. Esta liga está dando muchos partidos de este tipo. Las vascas tuvieron la prórroga en sus manos. Haznos un análisis de este emocionante encuentro. ¿Cómo lo viviste? Bueno, creo que
o sea, sobre todo, te hablo de este partido, pero también un poco que ha sido como el reflejo de los otros 3 partidos que nos hemos llevado. Al final, nos vamos al descanso ahí, ¿no? Creo que siempre estamos como primer cuarto igualadas, segundo cuarto tenemos como unos pequeños despistes que nos hacen pues ir abajo en el descanso y luego en el tercer y cuarto pues nos toca remar siempre, nos toca remontar y bueno, creo que somos muy conscientes de que nuestra capacidad de reacción es muy buena. Pero sí que es verdad que creo que tenemos que mejorar pues esos despistes, ¿no? para irnos al descanso más igualadas, ¿no? Entonces creo que bueno, también las anotaciones están siendo muy altas, ya no solo en nuestro partido, sino que si te miras los resultados de las jornadas, las anotaciones están siendo altísimas. Entonces bueno, creo que defendemos muy bien durante mucho tiempo del partido y también pues eso, permitimos que la anotación suya sea alta. Es lo que decía Suso de yo soy el equipo rival y meto 85-90 puntos en un campo contrario y no gano. Y es un poco frustrante, ¿no? Porque al final son muchos puntos fuera de casa, pero bueno, nosotros somos un equipo también pues que estamos anotando mucho y en los últimos momentos del partido pues creo que estamos muy metidas, creo que el último cuarto es muy bueno y pues al final pues con esa garra y con esa constancia y capacidad de reacción que creo que nos está identificando pues nos estamos llevando los partidos. Creo que es un poco el resumen de estos 3 partidos que hemos sacado que han sido más o menos prácticamente parecidos. Y después de un mes de parón, cuéntanos, ¿cómo son las sensaciones de volver a la competición? Bueno, la verdad que estoy bien, estoy muy tranquila, ha sido todo muy rápido. Sí que es verdad que venía de estar muy a gusto y como muy dentro de la dinámica en pretemporada y eso también pues me ha ayudado a estar cuanto antes, ¿no? Tampoco ha sido mucho tiempo parada, sí que es verdad que entre que me operaron y no, pues hay un tiempo de que puedo hacer gimnasio, no me puedo meter en pista porque no podía recibir ningún golpe, pero bueno, más o menos como que la forma la tengo. Sí que es verdad pues que estoy una semana completamente parada y al final pues es entrar en equipo. Esta semana ya hice completamente todos los entrenamientos y muy bien. Con la máscara la verdad que súper cómoda y la verdad que ha sido todo muy rápido, muy fácil. El club a disposición de todo, con los médicos, los doctores y todo bien y la verdad que pues bueno, es lo mejor que me podría haber pasado, ¿no? A nivel de lesiones por romperme la nariz, ya está bien en su sitio, me la han dejado perfecta, así que ahora ya... No se nota nada, ¿eh? No se nota nada. Sois un equipo muy joven. ¿Cómo se encaja en tan poco tiempo tantas caras nuevas en un vestuario? Bueno, sobre todo creo que esto ha sido trabajo del staff, ¿no? Al final ellos desde el minuto 1 sabían lo que tenían y lo que querían y lo que había. Entonces ya no solo es encajar a muchas caras nuevas, sino es encajar a gente muy joven, a bases nuevas muy jóvenes. Y bueno, creo que Suso lo ha llevado con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. Creo que también nosotros hemos puesto de nuestra parte para cumplir esos plazos, ¿no? De pretemporada, de durante la temporada, de pues mira, en este punto queremos estar aquí, en este punto queremos estar aquí. Bueno, creo que somos un grupo que nos gusta mucho entrenar, que vamos con muchas ganas y eso se nota luego a la hora de pues ir metiendo cosas y bueno, llevamos 4 partidos de temporada y vamos, o sea, a nivel de juego todavía nos queda mucho, nos queda conocernos, pero eso también se gana durante la temporada, pero sí que es verdad que tenemos como una filosofía muy clara que es como nuestro ritmo de juego y nuestra capacidad de defender, ¿no? Y creo que eso se ha marcado siempre desde el principio y al final creo que eso es querer, por mucho que seas joven, que seas nuevo, pues hay como unos básicos que tenemos que dar y creo que los estamos dando. Vamos con la jornada amarga, si te parece. Partido de Baxi Ferrol después de su viaje y su nueva victoria en Europa a Zaragoza, 8-7, 5-7. Un partido en el cual, bueno, yo lo he visto, imagino que tú también, complicado Zaragoza, ¿no? Está a un nivel muy alto. Zoe, ¿tú qué opinas del contrincante? Pues Zaragoza creo que es de las mejores plantillas de la liga.
y jugar allí es muy complicado. Es lo que te digo, nosotras nos fuimos muy contentas porque al final competimos, pero sí que es verdad que, pues bueno, al final vas ahí, es un poco pues esperar que el rival no esté tan enchufado, tú esperar que tengas tu mejor versión, porque para ganar a este tipo de equipos tú tienes que estar a un nivel muy alto y al final pues pillarles en un día que no tengan el buen día, ¿no? Entonces, bueno, creo que a Ferrol le pasó un poco eso, que a ellas les pillaron, pues venían de ganar allí en Mersin y con la euforia, ¿no?, de la Euroliga, y bueno, creo que el pabellón del Felipe aprieta siempre y ya, bueno, ellas están un poco pues cortas de efectivas y al final pues eso les pasó un poco de factura. Y es una semana muy complicada, con viajes, como dice Zoe, también con bajas, es complicado jugar cada 3 días, es un sobreesfuerzo que no todo el mundo puede. Hablando en clave ensinista en este caso, y próxima jornada recibís a Perfumerías Avenida, como comentábamos, a las 11 de la mañana. Partido este fin de semana que llamó la atención, quizá la sorpresa, 5-7 Perfumerías, 65 IDK, en un partido con un parcial tremendo a favor de IDK cuando estaba por encima Perfumerías, ¿no? Sí, es que es lo que te digo, creo que ahora mismo la liga está súper igualada, al final creo que tienes que salir al 100% cada partido porque si no pasan estas cosas. Entonces, bueno, ahora viene Salamanca Ensino, que hace 5 años, bueno, ya no te digo 5, menos años, tú decías, tremendo equipo para ganarles. Y bueno, yo te digo que a día de hoy creo que, y más jugando en nuestra casa, es un equipo que podemos dar la sorpresa y que vengan preparadas y concentradas, que lo harán seguro, porque si no sufrirán. Y entonces, bueno, creo que es lo bonito de la liga, ¿no?, que equipos como Valencia, Zaragoza, Perfumerías, pues están un poquito más por encima, pero a nivel de competitividad y de poder ganarles, creo que se han dado ya resultados, que menos Girona, creo que ningún equipo está invicto. Y bueno, IDK hizo las cosas muy bien, tenía el plan de partido muy claro, y Perfumerías pues sufrió un poco en su casa y pues al final acabó perdiendo el partido. Y sin duda el Pazo hará un recibimiento muy especial a Claudia Soriano este próximo día, sin duda alguna. Sí, ya lo vivimos con Esther y con Anne esta semana, sí. Esta semana. Y bueno, la verdad que es muy guay, ¿no?, que se hagan estas cosas. Al final es gente que ha dado mucho por el club, que creo que se ha sentido muy identificada con el proyecto que había aquí, y al final pues les ha servido un poco para despegar, ¿no?, en su trayectoria. Y bueno, siempre es agradable para una jugadora que te reciban con este recibimiento y con los brazos abiertos en un sitio que para ti ha sido muy importante y en el que has disfrutado mucho. Creo que la jugadora... Una previa del Baxi Ferrol Estepona, disculpa. Pues a ver, ¿qué nos encontraremos? Yo voy a apostar a tope, ya lo sabes que con nuestros equipos estamos ahí, pero volvemos a las semanas complicadas. A mí me da mucho miedo tanto viaje, tanto partido, las lesiones, gente que está jugando muchos minutos, más de los que debería. Van a tener que remangarse y luchar fuerte, ¿eh? De todos modos, jugar en casa siempre es un plus y las gradas están empujando, tanto en Ferrol como en Lugo, están empujando a las jugadoras al 1000. ¿Fue tu previsión para el partido del Baxi? Bueno, creo que esta semana les pilla más a favor, ya que juegan el miércoles en casa, entonces no es tanto viaje y tanto cansancio, pero bueno, creo que jugar en casa para Ferrol es más como está ahora la afición, es un plus y bueno, seguro que van a ganar el partido preparadas, al final habiendo perdido el anterior, y seguro que es un gran encuentro. Pues no queremos acabar este bloque de baloncesto femenino,
sin también felicitar a Cristina Cantero y al Celta, que costó Dios y ayuda y algo más, pero consiguieron una nueva victoria. ¿No, Marta? Sí, sí. De infarto. Estas ligas, desde luego, para quien tenga el corazón un poco delicadito, no valen, ¿eh? No valen porque se sufrió hasta el final, hubo que jugar una prórroga y bueno, al final la victoria cayó para el lado que tenía que caer, pero sufriendo mucho. Eso sí, esas victorias saben tan bien, se disfrutan mucho. Zoe, un placer muy grande que estés con nosotros, la mayor de las suertes, y estaremos en contacto para dentro de unos meses si te apetece volver a estar con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Pues feliz noche para todos y solamente avanzar que dentro del bloque de presidentes la próxima semana tendremos a Raúl López, presidente de Monbus Obradoiro. Muy buena noche a todos y que el baloncesto siga funcionando, nos vemos en las canchas. Gústasme moitísimo. E ti gústasme de aquí á lúa. Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3. Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a amar.